exactamente? ¿O qué contarías de aquella época o cómo te afectó lo que te pasó? Bueno, ponnos un poco en situación. Entonces, por desgracia, falleció mi padre y fue un momento muy duro, sinceramente, porque me pilló en mitad del curso y durante una situación familiar que no era muy favorable a la situación. Estaba dentro de clase y me llamaron. Vino la secretaria y me dijo, Adrián Portollano, te está llamando tu madre. Y nos fuimos Ujú, rápidamente al hospital, ujú, porque estaba entubado. Y, y justamente él falleció cuando yo estaba con él. ujú. O sea, estaba cara a cara con él. Entonces pasé todo ese tiempo junto a él, que fue un shock súper grande porque no sabía si era real o no, Claro. porque claro, una cosa tan drástica y más siendo tan joven, sí, ahí es cuando empecé a incorporarme al psicólogo. Ujú. Sí que es verdad que tener un psicólogo, tener alguien con el que poder abrirte y hablar y expresarte de forma tan abierta. Y ahora tengo una pregunta para ti. A ver, Y bueno. es si de los años que llevas, bueno, da igual, de los años que ¿Vale? llevas viviendo, ¿hay algo de lo que te arrepientes de no haber hecho o de que te arrepientes de haberlo hecho? ¿Como profesor o en toda mi vida, dices? En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Qué buena Sí. pregunta. A ver, Esta el sí que tema no de la... las redes sociales, yo he de decir que me quité Instagram, por ejemplo, Ujú. porque veía que no solo me consumía mucho tiempo, sino que muchas veces inconscientemente me comparaba y eso no me hacía bien a la cabeza. Y la verdad es que es una decisión muy buena, ¿eh? Me siento mejor desde entonces. Y luego, a nivel sociedad, veo que somos un poquito artificiales. Muy buenas a todos. Aquí estamos con un capítulo más de la docencia como arma de vida. Un capítulo de los que me gustan. Un exalumno. Exalumno ya... Ahora vamos a hablar lentamente de toda su trayectoria. Le tuve yo en bachillerato, en primero bachillerato, y actualmente está opositando para bombero. Dicho así, parece todo como una línea pues súper preciosa, que de todo le ha ido genial, pero vamos a ver todas las grandes dificultades que ha tenido que pasar en años como la ESO y bachillerato, tanto a nivel académico como personal, que fueron bastante duras. Y bueno, siempre para empezar, digo vuestro nombre, Adrián Puerto Llano Orgaz. Hemos dicho que te llame Puerto, ¿vale? Efectivamente. Vale, muy bien. Y nada, simplemente os dejo siempre presentaros un poquito, decirme de dónde habéis aparecido, dónde habéis estudiado, de dónde sois, simplemente un poquito a nivel general para que os conozca la gente. Y a partir de ahí arrancamos un poco con toda tu trayectoria. Pues bien, yo me llamo Adrián, como bien has dicho. Tengo 19 años y pues todo arrancó desde mi colegio de la infancia, que se llama Gloria Fuertes, que Ujú. está aquí en Getafe. Y luego, pues mi etapa en el instituto fue en el Laguna de Joacel, donde posteriormente cambié a bachillerato en el Laguna igualmente, en el mismo edificio. Ujú. Entonces, pues a día de hoy soy opositor a bombero, un cambio bastante drástico, pero estoy muy contento con mi elección. Ujú. ¿Te imaginabas, bueno, te imaginabas en la ESO poder llegar a opositar a bombero? O bueno, o era algo que a lo mejor no tenías ni en mente en aquella época, me imagino. No, realmente yo en la ESO no tenía en mente nada sobre mi futuro. Ujú. Yo vivía un poquito el presente, sí que es verdad que estudiaba y me lo tomaba en serio, Ujú. pero en cuanto a mi futuro, sí que es verdad que le daba importancia, pero no tenía en mente qué quería ser. Ujú. Y al menos algo en la mente de decir, oye, pues igual esto, o simplemente era en plan de no sé, no sé, no sé, cuando te preguntaban, yo que sé, los profesores o la familia, oye, ¿qué te llama la atención? A lo mejor era, no, no me gusta nada, ¿no? Muchas veces los adolescentes, no, no me gusta nada, no me gusta nada, no sé qué hacer. O mínimo tenías ahí como opciones, a lo mejor. Sí, a ver, a mí como todo crío, pues le gustaba mucho la actividad física, ¿no? Ujú. Entonces me gustaría dedicarme a algo donde pueda moverme, ¿no? Donde pueda Ujú. ser un poco libertad de movimiento, no sentado en un escritorio. Ujú. Quería algo con más libertad, que Ujú. tenga experiencias. Ujú. ¿Qué tal esa etapa de primero y segundo de la ESO? Me has dicho que más o menos te aplicabas, obviamente estamos en la adolescencia y podemos estar más movidos en aquella época, pero ¿qué tal? ¿La recuerdas dura a nivel académico, personal? No sé si suspendías, aprobabas o el cambio de primaria a la ESO, no sé, así a nivel general, ¿qué tiene que recuerdas de aquella época? Pues a ver, yo del cambio de colegio al instituto era un poco como cuando te compras un videojuego, ¿no? Ujú. Que no sabes si te va a gustar o no. Bien. Pero sí es cierto que hubo muchas cosas a mi favor y es que me tocaron compañeros con los que compartía pupitre en el colegio e incluso
en actividades como el del fútbol, ¿no? Yo Ujú, tenía un equipo donde yo jugaba de defensa y pues justamente me tocó con compañeros en la misma clase, entonces ujú, estuve súper agradecido. ujú, Pero sí es cierto que tenía mucha presión académicamente hablando, porque era todo nuevo, asignaturas nuevas, ambiente nuevo, edificios nuevos. Entonces yo me lo tomé bastante personal, me lo tomé muy en serio el tema de los estudios. ujú, Entonces, en cuanto a notas, yo ni mis padres se podían quejar. Tuve ujú. muy buenas notas en primero y segundo de la ESO. Qué bueno. Bueno, sí que es verdad que lo que dices tú, muchas veces acompaña mucho el tener un círculo agradable en clase, que tú te sientas a gusto, que a la vez te propongas el sacar las mejores notas posible, me refiero, a pesar de las dificultades que se tengan en aquella época. Pero es verdad que esa parte es muy importante a nivel personal, porque muchas veces a lo mejor un alumno que viene más o menos sacando la primaria bien, como más o menos puede ser normal, pero llega a la ESO, le ponen con otro grupo, se sienta a lo mejor como un poquito más separado a nivel de relaciones con personas, con amigos, y eso a lo mejor empieza a afectar también a su nivel académico. Pero en tu caso, vemos que no, ahí tienes cierta suerte, por así decirlo, sigues con tu círculo así un poquito cercano y eso te ayuda a superar primero y segundo de la ESO. ¿Qué tal aquellos años? ¿Recuerdas las clases más alborotadas que tercero y cuarto? ¿O a lo mejor tercero y cuarto de la ESO peor que primero y segundo? ¿O qué tienes en mente? Pues sí que es verdad que el primer año fue un poco más serio porque todo el mundo era nuevo y tenía Claro, como ese miedo, ¿no? claro. Pero con el paso del tiempo y a la vez que íbamos, entre comillas, madurando, pues hacíamos más tonterías y las clases a veces eran un poco meme, ¿no? Pero, pero eso no quita que nos tomáramos en serio pues, el tema de estudio. Pero el ¿Sabíais, ambiente en clase yo lo agradecía. ¿Sabíais más o menos con qué profesores podíais ser más movidos que con otros? O sea, eso se palpa, por así decirlo. ¿Recuerdas que se palpase o que se hablase en algún momento dado? Sí, a ver, yo creo que eso pasa en general en todos los institutos. Ujú, Hay profesores que igualmente que te caen bien o mal y otros que te puedes exceder más que con otros. ujú, Pero sí que recuerdo algún profesor que se lo tomaba, digamos, menos en serio las clases y nos dejaba pues hacer un poco más el pringao, ¿no? ujú. Las clases. Sí, eso es un problema, claro. Al final, como adolescente, en el momento tú no te quejas, porque al final dices, bueno, pues mira, si luego me va a aprobar y me lo paso bien en clase y demás, pues genial. Pero es verdad que ese tipo de actuaciones que, por desgracia, a veces se dan, cuando pasa el tiempo, joder, si hubiesen podido aprovechar ese tipo de clases para vuestro crecimiento personal, para vuestro crecimiento madurativo, académicamente hablando. Entonces, cuando se junta alguna clase así, bueno, una, dos, pero por lo que sea, en algún instituto o en alguna persona que tenga, yo que sé, cuatro o cinco clases de ese estilo, puede derivar en un atraso, por así decirlo, en su nivel académico. En el momento del adolescente no se va a quejar, pero luego en los años siguientes puede derivar en mayor dificultad. Pero bueno, eso siempre va a estar ahí, la verdad, como en todos los sitios. Hay profesores mejores, peores, alumnos mejores, peores. Y nada, hay que intentar luchar para que eso no ocurra, sobre todo por el bien de la educación, ¿no? de los chicos. El Sí, yo paso a comparto todo. Ujú. Pero pues, al fin y al cabo todos hemos sido jóvenes y de forma inconsciente pues no estábamos en serio ciertas cosas que Sí. luego más adelante pues nos dimos cuenta que de verdad era para nuestro futuro. Ujú. Eso Pero es, igualmente, lo has dicho sí, muy bien. igualmente Dice, no, sí que era no importante. somos conscientes, ¿no? Dice, no éramos. Claro, es que a esa edad no llegas a ser consciente. De hecho, muchas veces, la cantidad de veces que te puede decir un profesor o tus padres o familiares y demás, oye, tómate esto en serio para tu futuro y demás, pero no tienes la visión todavía para ver si verdaderamente va a tener una importancia o no para tu futuro. Simplemente te lo cuentan y tú estás por ahí flotando en aquella época a ver de qué manera puedes sobrevivir, ¿no? Y pasártelo bien, que al final, como adolescente, es la prioridad número uno. Venga, vale, me lo voy a tomar en serio, pero me lo quiero pasar bien, ¿no? Sí, es como que escuchábamos, pero otra vez dando la chapa, ¿no, mamá? Era un poco Claro, ese plan. claro, claro. Vale, pasas con primero y segundo, entiendo por lo que dices. Limpio de materias, no tiene suspensos, entiendo. Ninguno. Vale, o sea que ahí está, ahí todo bien. Pasas a tercero y cuarto, ¿qué tal esa etapa? ¿Notas el cambio o...? Sí, de hecho, de segundo a tercero hay un cambio importante, ¿eh? Ujú, Yo diría, bastante más complicado. ujú, Y ahí es cuando, también a raíz de la cuarentena, se me empezó a complicar sobre todo las matemáticas. ujú, Porque el tema presencial, no presencial y todo eso, pues al final me quitó la costumbre y yo perdí el hilo totalmente de las matemáticas. Y llegué ujú. hasta tal punto de
literalmente no entender muchas cosas y perderme en la asignatura. Claro. Entonces fue un Encima momento bastante duro. claro, en una asignatura en la que todo, yo siempre lo comento a los alumnos, ¿no? Que está todo tan hilado que a la que empiezas a perder el hilo en un sitio, o sea, no es como otra materia como que dices, pues este tema, no sé, no me lo estudio y me estudio otro. En matemáticas la dificultad es que el tema siguiente está relacionado con el anterior y con el anterior y de repente te aparece lo de hace 3 temas y dices, Dios mío, está todo tan enlazado que como te empieces a perder en exceso, hay momentos en los que te puedes perder, pero como te pierdes en exceso, es verdad que es una asignatura que se puede atascar demasiado, ¿no? En tu caso entiendo que en tercero de la ESO con el COVID terminas, bueno, claro, con el COVID, al final hubo ahí medio aprobado general con trabajos, entregas, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo aprobé durante esos tiempos por precisamente eso. Si hubiera sido presencial todo, yo creo que me hubiera costado mucho más. Claro. Pero sí que se convirtió en algo más fácil al Ujú. ser todo virtual. Claro. Y fíjate, aquí sí que a lo mejor, yo que sé lo que va a venir después, ¿no? Esa dificultad, sobre todo con las matemáticas. Luego hay dificultades externas, obviamente, con otras materias o a nivel personal. Pero claro, esa dificultad matemática, si te quedas ahora pensando, claro, el inicio de esa dificultad parte de ahí. De ese año en el que se supone que dan cierta facilidad, porque es verdad que, o sea, fue un caos a nivel vital en todos los aspectos, ¿no? En la educación, en todos los trabajos y a nivel de la vida en general. Pero que fíjate, es otro ejemplo en el que una facilidad en extremo repercute en una dificultad en extremo más adelante. O sea, como no se consiga nivelar bien una asignatura, sobre todo con las matemáticas, pues lo vas a llevar ahí arrastrando en los años siguientes, que entiendo que para cuarto, a pesar de ir ahí con las dificultades de matemáticas, apruebas todo, no te queda nada tampoco, y pasas a cuarto, Todo ¿y, para mí. y qué cuarto eliges? ¿Letras, ciencias, no Pues recuerdas? no recuerdo exactamente las asignaturas que conllevaba cada rama, Ujú, pero me suena que di biología. No, ujú. di física y química. Vale, sí, el de Eso sí ciencias. me Ujú. acuerdo. Vale. Sí. Ahí se supone que están las matemáticas, lo que llaman difíciles, por así decirlo, para los cuartos de la ESO. Y ahí es donde ya empiezas a ver a lo mejor a nivel matemáticas o en otras materias también tuviste dificultades. ¿Cómo te notaste ahí en cuarto de la ESO? Sí, sobre todo matemáticas ya desde tercero, pero sobre todo física y química. Ujú. Todo el tema relacionado con el cálculo flojeaba bastante, porque Claro. luego aparte en física y química también estaba la parte teórica, que es lo que mejor se me daba y Ujú. lo que creo que me impulsó a sacar yo pues la nota que saqué porque aprobé. Pero el cálculo horrible, es lo que Ujú. peor llevaba. Ujú. El resto de materia, me imagino, así de estudiar texto, por así decirlo, esas más o menos, ¿las sacabas? Sí. Sí, ¿no? De las que mejor se me daban. Claro. Porque además mi método de estudio, yo es que en aquel entonces le echaba muchas horas, Ujú. incluso más que en bachillerato, no sé por qué. Y me acuerdo que había, sobre todo días antes del examen, que a lo mejor subrayaba un tema entero y todo el tema que había subrayado luego lo copiaba todo en una hoja. Y Ujú. podía estar 8 horas fácilmente antes de un examen. Ujú. O sea que a lo mejor te podías llevar hasta incluso a un extremo bastante grande el tema del estudio, ¿no? A nivel memorístico, por así decirlo. De venga, voy a Sí, repasar esto, voy a estaba repasar esto. muy desarrollado, digamos. Ujú. Estaba. Es verdad que siempre digo lo mismo en la etapa de la ESO, muchas veces decimos los profesores, incluso yo me incluyo, ¿no? De hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, pero claro, es que no nos enseñan a estudiar tampoco, no nos enseñan a estudiar de manera óptima, lo vas aprendiendo con el paso del tiempo y me imagino que para una oposición te vendría genial tener unos tips para saber estudiar de manera óptima. Luego de manera adulta irás encontrando tú tus estrategias y dirás esto me funciona o esto lo voy a cambiar. Pero joder, si me lo hubiesen dicho antes, ¿no? La etapa de la adolescencia, que muchas veces pues cada uno estudia como puede, unos como dices tú, venga, me voy a subrayar esto, me voy a lo loco, a lo mejor estoy echando horas de más cuando no es necesario, o no, hay otros que no saben estudiar directamente porque no saben a lo mejor es hacerse un simple esquema. Bueno, veo un déficit ahí generalmente que el problema lo intentamos transmitir que es problema del alumno, pero es verdad que como profesores muchas veces también nos cuesta trabajar ese tipo de cosas con los alumnos. Entonces siempre me planteo, si nadie se lo enseña, ¿cómo van a aprender, no? O sea, se va a lo loco. Bueno, pues yo estudio así, el otro estudia así y cada uno va sobreviviendo como puede, ¿no? Sí, yo pienso que personalmente habría que incrementar, bueno, incrementar no, habría que añadir una asignatura Ujú. que se llamase estudio, en donde te pueden enseñar a estudiar y a sacar el máximo rendimiento. Mm, Porque al final es lo que has comentado tú, cada uno estudia como puede y cada uno tiene un método distinto. mm.
pero al fin y al cabo somos nosotros quien aprendemos por nuestra cuenta a estudiar. Mm, Y eso, quieras o no, pues nos añade valor, ¿no? mm. Yo lo pienso así. Sí, sí. No, no, está muy bien. La verdad que ese tipo de aspectos que en alguna asignatura a veces se puede llegar a trabajar, pero volvemos a lo mismo. Muchas veces ya depende del profesor que te toque la asignatura, depende de cómo sea la clase ese año, porque muchas veces como adolescente a lo mejor intentan hacer algo de ese estilo, es algo muy light, una o dos clases rápidas, estás con la cabeza en mil cosas, no te enteras y ya está, y se te va a olvidar de aquí a 3 años. Pero que fuese algo como más constante, ¿no? O algo así, que se hiciese durante todos los años de la ESO o incluso en primaria, ¿no? Bueno, sí que sería ahí una posible mejora, la verdad. Pero hacerla con calidad, que no fuese simplemente contar ahí, oye, pues hay que hacer esto, 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 no. Sería intentar impartir algo de ese estilo de manera óptima. Pero bueno, bien, entonces llega la titulación de cuarto de la ESO, que vamos a llegar casi a la época en la que yo te conozco, primero bachillerato. Eh, pasas, titulas con matemáticas, ese año es en el que ya terminas suspendiendo matemáticas. Sí, efectivamente. ¿Alguna asignatura más? Y física y química. Física y química. Física y química, yo pienso que la podría haber sacado, pero por aquel entonces podías matricular el curso con dos suspensas, o eran tres, no me acuerdo, creo que eran Ujú. dos, ¿no? Y Creo que dije, sí, sí, mira, sí. Es que depende del año, pero sí, sí. Seguramente sí, fuese. y estaba tan agotado mentalmente, puede que sea una excusa, pero estaba muy agotado y dije, mira, voy a pasar igualmente y me dejé física y química de lado. Me presenté al examen, intenté hacerlo como pude, pero no conseguí aprobar. Ujú. Sí, que ya llega un momento en el que ves que tu manera de por lo menos titular es dejar aparcadas matemáticas y física y química, por así decirlo. Jugártela Sí, para titular con dos. Y entiendo que tu cabeza ir a un bachillerato no de ciencias, ¿no? Como hiciste. Te fuiste al bachillerato de ciencias sociales, la parte de letras. Lo único que sí que entraste, podrías haber huido de las matemáticas, ¿no? Podrías haberte ido sí, al bachillerato de latín, pero en tu caso no lo haces. Te matriculas de ciencias sociales con matemáticas. Esas matemáticas fáciles que son igual de difíciles al final, ¿no? Que tiene la dificultad de las matemáticas. En ningún momento, yo se lo digo mucho a los alumnos, no penséis que esas matemáticas fáciles van a ser 2 más 2 es 4. Son matemáticas duras, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que de manera así entre nosotros se suele decir como matemáticas de letras las fáciles, cosa que no es así, y las difíciles parece que son las de ciencias. Pero en tu caso, ¿cómo decides eso y no huir de las matemáticas, por ejemplo? pues básicamente, a ver, lo tuve en mente, ¿eh? Tuve en mente hacer Claro. el de latín, pero dije, coño, si es que yo puedo sacarme la asignatura, lo único Mm, que le tendré que echar más horas que las demás, esto es así, a mí me cuesta más matemáticas, a otro le costará más lengua, claro. y sí, lo tuve en mente y lo estuve discutiendo varias semanas con mi madre. Ujú, Y al final me decanté por hacer matemáticas porque también pensé, joder, las matemáticas también para un futuro pueden servir bastante. ujú. Pero el cambio en latín, ¿qué te va a aportar el latín? Ya. Sí, eso es otra lengua, pero no lo vas a usar en el futuro. A Ujú. ver, depende de que te especialices, Sí, pero sí, eso como todo. es eso. Ujú. Mm. Sí, que a pesar de la dificultad pensabas un poquito más a futuro y decías, oye, pues yo creo que a lo mejor poniéndome en serio la puedo llegar a sacar e incluso me puedo aprovechar el día de mañana de algo que consiga aprender, ¿no? Ya sea, bueno, incluso en lo de bombero hay algo de psicotécnicos o algo de esto, ¿no? A lo mejor, ¿no? A nivel Sí. matemático, ¿no? En algún momento te tiene que aparecer por ahí una regla de tres mínimo o algo de eso. Sí, O hay algo. psicotécnicos y luego también hay bastantes fórmulas, Claro, hay física también, hay claro. matemáticas. Claro, claro. Fíjate que muchas veces, ¿no? ¿Las matemáticas para qué? Pues obviamente depende de dónde acabes, la utilizarás en mayor o menor medida, pero es verdad que en ese tipo de oposiciones siempre hay algo así, ¿no? Y sobre todo las de bomberos que son tan duras, pues por lo menos estructurar la cabeza a nivel matemático seguramente siempre venga bien para ese tipo de oposiciones. Vale, llegan el año 2021-2022, creo recordar, que es el año en el que yo estoy allí en mi año en prácticas, como profesor ya que había aprobado, os cojo a vosotros en primer bachillerato y parece que los profesores siempre, bueno, intentamos que los alumnos aprueben, hacemos todo lo que se pueda, pero es verdad que aquí, ya me confieso, en tu caso, fue un caso que a nivel personal, tengo que decir que eras una persona brillante, me refiero, o sea, te juntabas con tus amigos, se te veía buen chico, pero a nivel matemático era uno de los casos, luego he tenido más casos, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus cosas, ¿no?
pero en tu caso era un caso que decía, no lo terminaba de ver por ningún lado. A nivel académico, ¿eh? Digo, no sé cómo levantar a este chico académicamente, porque veía, sin yo saber de tu pasado, que algo había pasado por ahí. O sea, aquí había un déficit en matemáticas muy, muy, muy grande, ¿no? Eh, ¿Cómo llevas ese inicio de bachillerato? Dificultad, háblame ya no solo de las mates, sino del resto de materias. Pero bueno, por dividirlo, ¿qué tal en el resto de materias y qué tal en matemáticas, ¿no? Si fue mucho boom, si fue en plan otra vez volver a revivir en plan de, uff, va a ser imposible, o no voy a poder, o qué pasó, no sé, ¿qué te venía a la mente en ese inicio de bachillerato? A ver, obviamente, pues igual que el salto del colegio al instituto hay un cambio, pues del instituto al bachillerato también lo hubo. Ujú, Pero me adapté bastante bien. ujú. Yo en la ESO, que recogí el certificado hace poco, tuve una media de 8. Qué bueno. Y eso que suspendí matemáticas y Joder. física. Y luego en bachillerato las asignaturas sí que eran más complejas, había mucho más texto, Ujú, era como un aumento total de las asignaturas. ujú, Pero yo me noté súper bien, no estaba incómodo en ningún punto del año académico, ujú, excepto matemáticas, obviamente. ujú, Y luego también los profesores que me tocaron fueron estupendos. ujú, Entonces yo no tengo ninguna queja. Sí que es verdad ujú, que luego a nivel social, yo diría que fue mi prime ujú. donde mejor me lo pasé, porque tenía en las clases mis amigos, los recreos era un circo y luego jugábamos al fútbol. A mí me encantó esa etapa. Fíjate, un año en el que puede ser duro a nivel personal por otras cosas, ¿no? A nivel académico en cierta materia, pero sin embargo a nivel social, ¿no? De amigos, de, no sé, a lo mejor de empezar a notarte como ahí más mayor, de, por lo que dices tú, de las risas con los amigos, los recreos, bueno, te sientes a gusto, te sientes ahí en tu prime, ¿no? En tu prime. Pues fíjate que muchas veces el que vaya bien una cosa, una pata de la mesa, no quiere decir que vayan bien las cuatro patas de la mesa. Puede ir una muy bien, pero otra estar ahí que le falten varios tornillos, hay que a veces ajustarlas, ¿no? Eh, Mm. Bien, entonces, llega ese año, a nivel no matemático, parece que te sientes cómodo, y a nivel de las matemáticas, vuelves a pensar en plan de, bueno, pues ya está, en caso de que me quede solo mates, o ¿qué pensamiento tienes con esa dificultad? Que estás viendo otra vez que puede ocurrir lo mismo que el curso anterior, o lo que a veces me ocurre también, que como puedes hacer en otras materias, lo de a lo mejor a última hora pegarte un sprint final, un estudio final y recuperarla, a lo mejor te venía eso a la mente. Muchas veces del desconocimiento, decir, bueno, pues mira, me centro en el resto de materias y a ver si luego en mayo aprieto matemáticas y la apruebo. No sé qué pensamiento tenías con la materia, o directamente decías, oye, mira, pues no sé, ya se verá. A ver cómo va Al fin y evolucionando al todo. cabo, me dejé llevar un poco por la misma corriente de la ESO. Ujú, Vi que no era tan fácil las matemáticas como yo me esperaba claro. y pues a lo largo del curso yo creo que fue de mal en peor. Ujú, Hasta que llegó un momento, sé que es verdad que las demás no tienen dificultad, pero llegó un momento en el que no era capaz y dije, bueno, puedo usar la misma táctica que en la ESO y voy a pasar al curso que viene, esta vez con una asignatura, y a ver si me lo tomo más en serio el año que viene y la apruebo. ujú, Pero sí que es verdad que se dificultó bastante, claro, hasta el punto que tuve que exponerme a recuperar primero y segundo año. Y eso claro. ya es otro nivel de dificultad. ¿Podías llegar a imaginar en primero de bachillerato que te podía ocurrir eso? ¿O directamente ni lo pensabas? Ya, no, esto Ni de se broma. terminará aprobando. Yo pensaba, yo es que siempre soy buen estudiante, yo pensaba que Claro. no se me iba a hacer tanta bola, pero una asignatura se te puede hacer un mundo y me he dado cuenta. Fíjate lo que dices tú, o sea, buen estudiante a nivel general, pero se te atasca algo, y eso no quiere decir que tengas esa dificultad extrema, pero como tu visión es como, bueno, claro, los que ya hemos pasado por esa etapa, sí que vemos la posibilidad de que ocurra algo drástico si no se actúa. Pero en la adolescencia o en bachillerato piensas que a lo mejor, bueno, pues esto no creo que ocurra. Luego ya, no sé, como no sabes lo que va a ocurrir, no tienes esa visión de que verdaderamente puede venir la vida y hacerte ¡pum! Hasta aquí. Y en tu Claro. caso un poco es lo que pasó, ¿no? Que vas dejando y dices, bueno, pues juego la misma pasada, intento pasar al segundo con matemáticas, y en segundo, claro, ya se junta, segundo bachillerato, un año duro, las matemáticas allí serían un infierno, entiendo. Bueno, más que en primero aún. Sí, bastante más difíciles, sí. Claro. Llegaste a pensar en plan, ¿en qué momento empiezas a pensar, puf, esto igual se complica? O sea, igual que en primero decías, bueno, yo creo que terminaré aprobando en algún momento, el próximo año me pongo las pilas. Me imagino que hay un momento en el que tú dices, "Uf,
esto lo empiezo a ver, ya no es tan blanco, lo empiezo a ver un poquito más negro. Ya de por sí, cuando empecé bachillerato, sabía que iba a ser un camino difícil. Ujú, Pero en cuanto el segundo año, en segundo de bachillerato, me presenté a la primera recuperación de la matemática de primero y veía que no la aprobaba, ahí ujú, es cuando realmente le tenía que poner solución a mi problema. Y es ujú, cuando realmente me empecé a preocupar de verdad. ujú, Y la verdad es que han sido unos meses bastante complicados, ujú. hasta que por fin pude aprobarla. Claro. ¿Pones algún tipo de remedio o en qué momento pones remedio a nivel, no sé, profesor particular o ayuda con algún compañero, familiar, no sé? Al principio empecé un poco por mi cuenta, buscando vídeos en YouTube, Ujú, un poquito la típica, ¿no? Para ver si entendía mejor y me ayudaba, pero no había forma. ujú, Y bueno, lo mismo que te comenté antes, intenté hablar un poco con mi madre de la situación y ella siempre ha sido partícipe y ha estado ayudándome en todo momento. ujú. Mi madre, yo estoy muy Qué orgulloso. bueno. Y ella dijo, mira, he conocido un chico que te puede dar clase que él se sacó una carrera de matemáticas Ujú, y es un crack. Y él estuvo 3, 4 meses antes de final de curso ayudándome y es cuando realmente más horas le metí a las matemáticas. ujú, Que ahí fue cuando cambié mi perspectiva a la asignatura. ujú. Y pasé de literalmente no entender casi nada Claro, a que me guste un poco las matemáticas. claro, Y eso es lo que me explotó la cabeza. claro. Porque estaba empezando, Qué hacía locura. ecuaciones, hacía pues lo que tocaba y lo estaba disfrutando. Sabía hacer el progreso, sabía hacer todo Claro. y es cuando mi chip cambió. Claro, tú fíjate, lo que muchas veces decimos, no, es que esto se me da mal, pero las matemáticas o cualquier materia, en el momento en el que empiezas a entenderlas, da lo mismo, incluso el inglés o cualquier cosa, en el momento en el que empiezas a entenderlas algo, ves ahí como una luz que dices, uy, va, que esto no lo había vivido antes, ¿no? Era como, Dios, que sí, que está por aquí la solución y te empieza como a enganchar, ¿no? Es decir, joder, voy a ir por aquí. E incluso puedes llegar a encontrar hasta ese gusto, ¿no? De algo que parecía como imposible, parece que se te abren los ojos ahí y... Sí, además las matemáticas es una asignatura para echar muchas horas. mm, Es práctica, práctica, práctica hasta que te salga todo bien. sí. Y yo los últimos meses me tiré fácilmente 6, 7 horas diarias estudiando matemáticas, Mm. porque Claro. sabía que era mi última bala y Mm. tenía que aprobar. Sí que es verdad que volvemos a lo mismo, ¿no? El tema de, sobre todo en matemáticas, el tema de estudiar mucho o estudiar bien, ¿no? O sea, habría que encontrar la manera óptima de estudiar, porque muchas veces te puedes tirar horas y horas y horas, yo qué sé, pues lo que dices tú, mirando un vídeo, haciendo ejercicio, haciendo no sé qué, pero que se puede llegar a mejorar de manera más óptima, a lo mejor estudiando menos o haciendo de manera muy clara X pasos que se suelen cometer errores, etcétera, etcétera. Pero claro, se necesitarían horas para explicaros ese tipo de cosas, porque si no, es imposible, claro. Al final te vas estrellando con las paredes y vas aprendiendo con la vida. Pero que estaría muy bien que alguien te dijese, oye, por aquí, por aquí, por aquí, y que te marcase un poco el guión, ¿no? Para encontrar un poco la manera óptima de estudiar, ya sea matemáticas o cualquier cosa, ¿no? ¿Llegaste a pensar en, igual que tienes ese chip de, uy, va, esto se empieza a complicar, tengo que poner solución, ¿llegaste a pensar en dejar bachillerato o eso ni se te vino a la cabeza? No, eso jamás. Ujú, Yo quería sacarme el bachillerato sobre todo por las salidas que tenía y lo que quería hacer en el futuro. ujú, Pero sí que es verdad que aunque se me complicase a tal punto, yo no tenía, en mi mente no entraba a dejar bachillerato. ujú, De hecho, si ese curso acababa suspendiendo, ujú, yo tenía pensado hacer bachillerato vía online o en otro centro ujú. y sacármelo. O sea que tenías muy muy claro que sacarlo lo tenías que sacar. Porque en el Claro. momento en el que tú empiezas a decidir que necesitas el bachillerato para ser bombero, ¿ese momento cuál es? ¿Es en cuarto de la ESO? ¿Es en primer bachiller? ¿O en qué momento te Es viene eso? en segundo de bachiller, cuando Segundo realmente bachiller. me investigo sobre la profesión y me doy cuenta de que necesito el título de bachillerato, es Claro. cuando aprendo más. Claro. Fíjate cuando, es verdad también la importancia de tener ese objetivo marcado, ¿no? O sea, me refiero cuando tú dices, cuando encuentro que verdaderamente para hacer lo que quiero necesito superar esto, es cuando a lo mejor también se madura a nivel mental y dices, oye, que esto lo tengo que sacar sí o sí, como sea. O ya sea como profesor en particular, o poniéndome las pilas, o... sí, pero muchas veces a alumnos que no tienen claro muy bien qué hacer, cuesta engancharles un poquito más con respecto a alumnos que dicen, no, es que yo qué sé, me lo invento, ¿no? Necesito hacer una ingeniería de lo que sea, entonces sé que necesito esto, esto y esto. Y entonces lo tienes como muy claro, ¿no?
Pero en el momento en el que no se sabe muy bien lo que hacer, hay veces que te dejas fluir un poco, te dejas fluir y en tu caso, en el momento en el que ya dices, ostras, que necesito el bachillerato sí o sí, claro, ya no se te pasa por la cabeza dejar el bachillerato porque sabes que tienes un propósito, tienes un objetivo al que llegar, que es en el que estás ahora metido, ¿no? En la posición de bombero. Bien, segundo bachillerato, bueno, entiendo, el tema de la selectividad, ¿la tenías como olvidada o eso ni pensabas o con el título te servía? ¿Lo tenías claro ya? Yo, a principios de año, sí que es verdad que desde que entras a bachillerato te dan mucho por saco con la EBAU. No podrán hablarte de ella y, pues quieras o no, pues te genera presión desde el día uno. Mm, Pero en cuanto vi que no se necesitaba hacer la EBAU para yo lo que quería hacer, ujú, pues dejé de priorizarla. Sí que es verdad que nunca viene mal hacerla ujú, porque te abre puertas para un ujú, futuro, porque la vida nunca sabe qué te depara. Pero sí que al final no me presenté a la EBAU ujú. Bueno, en tu y caso lo que... actualmente estoy donde estoy. Ujú. Sí que es verdad que, claro, es que al final es un momento de presión, todos los profesores de manera individual vamos comentando el tema de lavado, de lavado, lavado, y es verdad que se junta un poco todo. Ese año suele ser el más complejo a nivel mental, ya no solo académicamente, a nivel mental, de presión, de lavado, de si apruebo, si me da la media, si no me da la media. Y sí, también se podría trabajar esa parte un poquito mejor o de una manera diferente o ir preparando al alumno un poquito antes para esa exigencia en segundo bachillerato. Bueno, pero bueno, es verdad que al final ahí entre llantos y alegrías suele salir adelante prácticamente mucha gente. ¿No? No lo consigue todo el mundo, pero mucha gente que intenta aguantar ahí y termina superándolo, ¿no? Antes o después lo supera. En Bueno, al tu... fin y al cabo, acaba siendo un examen como cualquier otro. Sí, Esto también no nos lo deberían de decir porque hablan mucho sobre ello, pero no nos dicen de prepararnos como si fuera un examen cualquiera. claro. Es decir, tampoco vas a hacer un examen de 180 preguntas. Mm, Simplemente es lo que has ido trabajando durante todo el año. sí, Pero es te un meten examen esa más. presión, pues no sé por qué, supongo por la importancia que conlleva, la nota Sí, de corte. sí, sí, yo creo que vamos por ahí la nota corte, pero es verdad, yo muchas veces lo hablo con los alumnos, que es el 40% creo de la nota, o sea que el 60% es el bachillerato. Tendríamos que estar hablando más de, oye, cúrratelo como puedas estos 2 años porque te va a valer más. Porque luego en esos 3 días puede Efectivamente. pasar cualquier cosa, puedes estudiar como un examen más, que te vaya bien, que te vaya mal, que yo qué sé, que con la presión que te metan algo que no tenías en mente, no sé, que no te salga un ejercicio de matemáticas como tenías esperado, pueden pasar cosas. Entonces en estos 2 años habría que darle más importancia, ¿no? Que al 40% que parece que es la vida o muerte. Pero bueno, es verdad que yo creo que sí, que el tema de la nota de corte y la presión, esa es la que más influye, yo creo, en esa etapa, la verdad. De hecho, a mí un 40% de la voz me parece demasiado, Ujú, porque el 60% son los 2 años de bachiller y es que son 2 años de trabajo constante. En cambio, el ujú, otro 40% son exámenes puntuales, que a lo ujú, mejor ese día no estás bien, de repente te quedas en blanco y eso que cuenta el 40% de la nota me parece ujú. muchísimo. Pues Pero fíjate, bueno, sí, está hecho así, es verdad que sería una propuesta, ¿no? Bajar ese porcentaje, pero es verdad que a lo mejor, fíjate, la presión también viene por ahí, ¿no? De decir, Dios, es un 40% de la nota, que es una importancia, bueno, tiene un buen peso. Y claro, jugártela a un examen, que está claro que es un examen más, que el temario es más denso y demás, pero yo creo que esa es la presión, ¿no? De decir, joder, vale, el 40% y me la juego a X exámenes, ¿no? A vida o muerte, que luego esos días puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, que es verdad que no es el 100%. Para lo bueno y para lo malo es un 40%. mm, ¿Qué recuerdas? Bueno, no sé si en esa etapa de bachillerato, ya que hemos llegado un poquito, terminas suspendiendo primero y segundo de matemáticas, tienes que repetir un tercer año con las matemáticas y así es. terminas aprobando, ¿no? Terminas aprobando las dos o las de primero solo, Desde el primero. las de primero. Y con eso te sirve para titular porque actualmente con una asignatura en bachillerato titulas. O sea, en tu título es con las matemáticas de segundo suspensas, ¿no? Sí, ¿Vale? Entonces, las bueno, demás saqué además con buena nota. ujú. Te sirve para titular, que es lo que al final quieres, el título de bachillerato, que te abre las puertas, sobre todo para lo que estás haciendo ahora. Y encima lo bueno, que en tu caso, que no suele ser tampoco lo normal, yo creo, es que tenía más o menos en mente que si fracasases en ese tercer intento con las matemáticas, pues tenías medio claro que ibas a hacer un cuarto año para superarlo. O sea, sí o sí. O sea, porque Sí, tenías... porque es que Claro. llevaba ya 2 años de bachiller
bueno, 3 con el que había repetido, entonces no podía tirar la toalla. Ujú. Tenía ya 3 años ahí dedicando trabajo y esfuerzo de mi vida a bachiller, pues tenía que sacarme el título, sea como sea. Incluso si me tuviera que dejar la piel, lo tenía que sacar. Claro. Esa era mi mentalidad. ¿Cómo llevas esa parte a nivel personal de decir, Dios, mis compañeros que estaban conmigo de mi época van saliendo, por así decirlo, de un grado superior, la universidad y demás, y tú notarte ahí como, entre comillas, estancado a nivel personal, que a veces te empiezas como, bueno, el coco actúa de manera inconsciente, ¿no? Entiendo que a lo mejor ese pensamiento te vendría, es decir, Dios, o soy el único que está aquí en clase, o cómo me verán incluso los que vienen de abajo, ¿no? En las clases como repetidor. No sé qué tal ese pensamiento. Totalmente. Yo además siempre tuve un miedo y era repetir, porque nunca había repetido. Y justo dio el caso. Y fue sin duda el año más duro de mi vida, yo creo. Ujú. Pensar que yo estaba cursando el mismo curso y los demás ya habían ido cada uno a su carrera, haciendo vida nueva, Claro, pues yo sentía que no era productivo. claro. Entonces me sentía estancado, a pesar de que yo también estaba sacando, pues en ese caso, mi curso. Mm. Pero también era complicado porque yo tenía 3 asignaturas y estaban, dependiendo del horario, pues estaban situadas, por ejemplo, unos Mm. era a las 9 de la mañana, Ya. otro a las 12 y otro a las 2. Mm. Entonces tenía que estar yendo y Yendo y volviendo de viniendo. casa. Y era un agotamiento físico y mental súper grande. Mm. Entonces no fue fácil. Sí que es verdad que yo estoy orgulloso de mí porque me lo saqué al final súper bien y supe llevarlo correctamente, pero uno de los peores años de mi vida, sin duda. Mm. Vale, y por ejemplo, claro, igual que tú lo estás pensando, me imagino que cuando te juntas con esos compañeros o amigos que parece que están progresando ya por encima de ti, que simplemente es que están haciendo su camino y tú el tuyo estás luchando con tu dificultad, pero parece que van como volando por encima, ¿no? Me imagino que yo qué sé, estás en una cena de amigos o quedas una tarde con unos amigos y empiezan a hablar ahí, no, pues yo estoy en mi grado superior, estoy contento, yo estoy en mi carrera, y es que no sé qué, o me lo estoy pasando tal. ¿Cómo llevas tú eso por dentro? Porque claro, en ese momento de socializar con tus amigos, estás en confianza, obviamente. Imagino que tus amigos, obviamente, te apoyan. Pero no deja de ser como alguna situación que a veces internamente nos crea como duda o inseguridad, o lo que dices tú, te sientes ahí como, pues no sé qué decir yo, ¿no? Yo estoy repitiendo la materia, estoy luchando verdaderamente con mi dificultad, que tendría que ser también de admirar, pero socialmente a veces se ve como, bueno, pues que estás ahí estancadillo, ¿no? ¿Cómo llevabas esa sensación ya en tu círculo cercano? Ya no es con gente externa, en tu círculo más cercano. Sí, sí es cierto que me sentía por ese lado un poco excluido Ujú. y me sentía un poco incómodo en las situaciones, Claro. pero afortunadamente tengo muy buenos amigos y con los que comparto muchas cosas, entonces tampoco hemos dado mucho hincapié a esos temas. Ujú. Sé que es verdad que es importante hablar de ello, pero sobre todo tengo 2 figuras en mi entorno que me han ayudado muchísimo y me han Ujú. acogido en cualquier situación. Ujú. Entonces, socialmente hablando, pues estoy muy agradecido con todo lo que me ha ocurrido. Qué bien. Pues mira, lo que dices está súper bien, porque muchas veces las verdaderas amistades pues se notan ese tipo de cosas, ¿no? En los momentos malos o en los momentos en los que a lo mejor puedo estar más incómodo en ciertas conversaciones, pues darle naturalidad o incluso lo que dices tú, hablar de otras cosas porque la vida tiene otras cosas, no solamente, oye, yo estoy consiguiendo Claro, esto y tú y tú no lo has conseguido y tú qué tal, que muchas veces nos metemos como presión, ¿no? De Dios mío, me está hablando de esto y yo ya no sé por qué decirle, sino que dentro de una relación sana de amistad, pues que eso sea como, bueno, sea un tema más a poder hablar con confianza dentro de los pensamientos que uno tenga, pero que está muy bien. O sea, que no todo el mundo puede tener esas amistades y en esos momentos es cuando se nota si las tienes de verdad o no. O sea, que cuídalas y y que te cuiden ellos a ti también, que te cuiden ellos a ti. Em, Antes de meterme a hablar un poco del tema de bombero y algún tema que tenemos por aquí más, sí que me gustaría tratar hasta donde tú veas, quieras y puedas eh, tu momento a nivel personal o familiar más drástico que, si no me equivoco, lo viviste en el año que estuviste conmigo, en primer bachiller fue. sí. ¿Qué ocurrió exactamente? O, bueno, ¿qué contarías de aquella época o cómo te afectó lo que te pasó? Bueno, ponos un poco en situación, insisto, con total libertad de contar a tu manera lo que tengas que contar. Vamos, que no te sientas presionado a nada y ya está. Yo soy todo oído, la verdad.
Pues por aquel entonces, por desgracia, falleció mi padre y fue un momento muy duro, sinceramente, porque me pilló en mitad del curso y durante una situación familiar que no era muy favorable a la situación. Y precisamente mi padre ya con anterioridad tenía COVID Ujú, y se encontraba en un estado bastante malo. Pero justamente un viernes a las 11 que estaba dentro de clase, me llamaron. Vino la secretaria y me dijo, Adrián Portollano, te está llamando tu madre. Y nos ujú, fuimos rápidamente al hospital, ujú, porque veían que se estaba agravando mucho la situación y que podía, vamos, que se esperaban todo lo peor. ujú, Y estuve ahí junto a él, en la camilla, él estaba inconsciente porque estaba entubado, y, y justamente él falleció cuando yo estaba con él. ujú, O sea, estaba cara a cara con él. Entonces pasé todo ese tiempo junto a él, que eso, sinceramente, me parece hermoso. ujú, Porque imagínate que él se fuera sin yo estar con su presencia. ujú. Entonces, por esa parte estoy muy agradecido. Y la verdad es que fue un shock súper grande porque no sabía si era real o no, Claro. porque claro, una cosa tan drástica y más siendo tan joven, Mm, pues es difícil de asimilar. Y me acuerdo que esa misma noche dormí con mi madre y me tiré 3 4 horas mirando al techo pensando en qué estaba viviendo, ¿no? mm, Pero sí que es verdad que yo lo pienso que las peores batallas se las ponen a los mejores guerreros ujú, y a día de hoy, después de 3 años, estoy muy orgulloso de ser quien soy porque cada uno es, como afronta las cosas ujú, y estoy muy optimista porque yo recuerdo todo ahora con una sonrisa, todo lo que me enseñó lo aplico en el día a día ujú, y es algo que puede pasar antes o después, ¿no? El fallecimiento de alguien y a mí, por desgracia, me tocó joven, pero se saca el aprendizaje para todo ujú. y aquí estoy. Pues nada, me parece alucinante lo que acabas de decir en todos los aspectos. Uno, el que por lo menos le pueda servir a alguien de ayuda, porque por eso lo mismo, siempre que pasamos una mala etapa, una mala época, un mal hecho en nuestra vida, parece que nos ocurre a nosotros lo, entre comillas, lo superamos o aprendemos a vivir con ese dolor, pero parece como que nos olvidamos de que seguramente venga alguien detrás que le pueda ocurrir lo mismo, u otra cosa parecida. Entonces, con esto, pues seguramente des un poquito de ánimo a alguien que le pueda ocurrir o que esté en un momento delicado, parecido al que comentas. Y sí que es verdad que es algo con lo que durante la vida de cualquier persona tenemos que saber que puede existir, ya sea un tío, un abuelo, un familiar cercano, pero claro, en el caso de un padre, ¿no? Una figura paterna en este caso tan cercana a cualquier chaval joven, pues claro, se incrementa todo aún más. Eh, ¿Crees que a nivel, claro, te comunican eso, lo recuerdas como, vamos, me imagino que lo recuerdas como si fuese ayer, todo el momento con detalle, pero los días siguientes, o sea, cuando ya sales de ese shock de decir, Dios, o sea, que esto sí que es real y tu vida tiene que seguir, entre comillas, porque tienes que volver al instituto, volver a superar las materias, porque el tiempo como que no frena. ¿Cómo llevas esa parte? Es decir, ostras, ¿cómo me reengancho? Porque, no sé, te fue, me imagino, difícil, o cómo lo llevabas, o cuando llegabas a casa te era más complicado ponerte a estudiar porque pensabas en otras cosas. ¿Cómo fue Sí, ese momento? era difícil concentrarse y sí que es verdad que cuando ocurrió me tomé un tiempo de pausa, estuve una semana sin ir a clase y nada, fue difícil retomarlo, pero pensé que es que era lo que tenía que hacer. Ujú, Simplemente tenía que avanzar, seguir con mis propósitos, seguir estudiando, porque yo era el que seguía aquí. Yo tenía que seguir formándome para mi futuro. Sí que es verdad que en el presente estaba apagado, veía todo con menos ganas y ujú, cuando llegaba a casa del instituto, pues estaba triste. ujú. Pero esos momentos sobre todo son esenciales para agruparse en familia, ¿no? En mi caso, que tengo a mi hermana y a mi madre, Eso te iba a y preguntar. es cuando más unidos estábamos. Ujú, Y ahí es cuando incrementó mi, mi comunicación con mi madre. ujú, Y a día de hoy estoy súper a gusto con ella porque puedo hablar con ella de cualquier cosa sin ningún tipo de inseguridad o vergüenza. ujú, Y yo creo que nació a raíz de ese momento. ujú, Entonces, yo encantado. ujú. Y sacar, aunque sea algo positivo de esa tragedia, por así decirlo, ¿no? A nivel familiar, ese conseguir abrir, bueno, de ese dolor, al final consigues abrirte entero, por así decirlo, con tu gente más cercana
y eso hace que, o por lo que dices, que mejore aún más por 100 vuestra relación a nivel familiar. Y que a día de hoy, Mm. pues, bueno, pues él que de alguna manera pues siga estando entre vosotros y que haya mejora esa relación. Nada, muy bien. O sea, a nivel superación me parece espectacular y sobre todo, entre comillas, lo rápido que te, que te reenganchas, por así decirlo, porque en esas edades te pasa algo así a mitad de curso. Dices tú, dejo de ir una semana, pero es que a lo mejor otra persona deja de ir un mes. Y si dejas de ir un mes, ya no te enganchas. Y si ya no te enganchas, bueno, que no pasa, entre comillas, podrías repetir primero de bachillerato y ya está, una nueva oportunidad. Pero que a lo mejor se te puede atascar algo, ese problemón de la vida que te lo ha puesto por delante, se te puede atascar tanto que te afecte en el resto de ramas. Y en tu caso, entiendo que con apoyo familiar y, bueno, no sé si tuviste algún tipo de ayuda de profesional. Sí, ahí es cuando empecé a incorporarme al psicólogo. Ujú, claro. A ver, no estaba muy mal mentalmente, pero sí que es verdad que tener un psicólogo, tener alguien con el que poder abrirte y hablar y expresarte de forma tan abierta, Ujú, pues me parece esencial en ese tipo de situaciones. Entonces, yo, a ver, yo fui al psicólogo, pero también mis amigos hicieron una labor enorme por mí. Porque esto no lo he comentado, pero cuando ocurrió, los profesores me notaban un poco apagado en clase. ujú, Veía que estaba distraído, me veían a veces con la cara muy seria y me preguntaban fuera de las clases que qué me pasaba. ujú, Y ahí es cuando le comenté lo que había ocurrido. Y mis notas al principio, pues, fueron un poco bajas, pero con el tiempo fueron aumentando y mi rendimiento fue increciendo. ujú, Entonces, de todo se pasa y hay que tomarlo todo como positivismo. ujú. ¿Conseguiste, conseguiste abrirte, bueno, no sé, o comentar o hablar un poquito más a nivel personal con algún profesor? ¿O recuerdas alguna figura docente que digas, joder, pues sí, me ayudó en esta parte o me ayudó a, no sé, a pegarme un chute de energía, por así decirlo? No sé, para el trato a nivel personal, ya no solo académico, ¿no? Sí, a ver, sí es verdad que desde entonces ningún profesor se ha abierto mucho a mí. Ujú, Simplemente les comenté y se sorprendieron, como es obvio. Pero yo tuve un profesor de educación física se llamaba Micho Lasaosa, ujú, sí, me que fue una acuerdo. figura muy importante para mí, porque él se abrió a mí porque para él, a mí me consideraba como un hijo. Es lo que me dijo. Ujú, Porque también yo estaba muy enfocado en el deporte que a él le dio un poco la vida, ¿no? Que era el culturismo. ujú, Entonces él me veía como alguien especial. ujú, Y muchas veces después de clases o los recreos, pues nos aislábamos los dos y hablábamos un poco de nuestra vida privada. ujú, Y ahí es cuando me aconsejó y le conté todo un poco mi historia. Entonces creamos un vínculo bastante especial los dos. ujú. Sí, es verdad que muchas veces, pues eso, que cuesta a lo mejor encontrar, parece que un profesor solo llega y da las clases, por así decirlo, pero en tu caso, bueno, pues siempre puede haber algún profesor por ahí que nos aporte más, ya no solo académicos, a nivel personal, y en una situación tan compleja, bueno, pues conectáis ahí, me imagino, y te da un poquito su apoyo y sus consejos, ya no solo a nivel académico y del futuro, sino que, bueno, pues a nivel personal para la situación tan dura, ¿no? Que te tocó vivir en ese aspecto. Cuando dices, has dicho también muy bien que a nivel mental tú tampoco te notabas que estabas mal, pero que es verdad que la figura del psicólogo siempre aporta, ¿no? Sin tener una persona, un profesional que te ayude ya no solo para la situación drástica, sino que muchas veces te puede ayudar en otras facetas de la vida, ¿no? ¿Tú en tu caso notaste que también te podía ayudar esa figura, por así decirlo, en otras partes de la vida, ya no solo para el problema drástico que te tocó vivir? Sí, completamente. Además, yo lo he pensado muchas veces, siempre que se habla de un psicólogo, la gente lo enlaza como que estás mal de la cabeza Ujú, o estás súper perdido y no es así. El psicólogo es, digamos así, un amigo de confianza más con el que te puedes abrir y ayudarte. ujú, Y él, tratamos todo tipo de temas, entonces, desde el fallecimiento de mi padre, pues tratamos hasta incluso mis salidas laborales, mis salidas a qué futuro, bien. mis relaciones, temas familiares. Y él era literalmente oyente de mi vida. Sabía todo sobre mí, me aconsejaba, era como un padre. Ujú, Y estuve ya no bastante tiempo y dio sus frutos finalmente. ujú. Entonces, yo orgulloso.
Muy bien, pues nada, simplemente nada, me quedo con lo que has dicho, que al final ese tipo de profesionales, es verdad que cada vez se ven con otra mentalidad, pero por desgracia todavía hay que seguir haciendo un esfuerzo en normalizar ese tipo de profesionales, que cuando encuentras a alguien bueno, pues en un momento dado te puede aportar, y lo que dices tú, ya no solo a nivel cuando nos pase algo malo, sino que a nivel personal y del futuro y de crecimiento personal, pues puede venir bien una figura que nos ayude un poco a encontrar nuestro camino, ¿no? De manera más estable. Muy bien. Dicho el tema de, por seguir un poco, hilando un poco con esto, con el tema de problemas ya no solo familiares, sino vitales, ¿no? Que pueden ser fallecimientos o pueden ser cualquier tipo de problemas, porque habrá otras personas que tengan otro problema y muchas veces parece que el problema que nos ocurre a nosotros es el mayor problema del mundo, ¿no? Que lo es porque es el que más sufrimos, obviamente, pero que anda que no hay problemas por ahí que hay que ir superando a nivel vital, ¿no? Cuando has dicho que Mincho en este caso, que le han puesto aquí sobre la mesa a varios alumnos, o sea que algo bueno haría ese profesor, eh, algo más que tengas en la mente de alguna otra figura o que algún comentario, alguna anécdota o que digas, joder, pues esto me gustó o esto no me gustó, no sé, que tengas en mente de algún otro profesional. Sí, yo he de decir, hablando ya sobre ti, he de decir que me arrepiento mucho de no haber aprovechado el año que estuve contigo, porque podría haber exprimido mucho mi potencial y además es que él ha sido el único profesor que realmente se ha importado sobre nuestra vida privada y que realmente ha dejado de lado clases de matemáticas Mm, para incorporar temas sobre la ética, sobre nuestro futuro, sobre nuestros sentimientos, mm, y eso lo valoré mucho en su día mm, y la verdad es que deberían de hacerlo todos los profesores, mm, porque al fin y al cabo el instituto es un poco todo mecanizado, ¿no? Pero somos humanos. mm, Deberíamos de abrirnos más a esos temas y deberían de incorporar materias que nos ayuden un poco en esos matices. mm. Y luego, aparte, tú eres un profesor bastante brillante de matemáticas y no lo digo porque estés aquí conmigo, Bien. sino porque es mi opinión. Y sinceramente, podría haber aprovechado mucho más ese año en las Mm, matemáticas, incluso haber aprobado. mm. Y eso me ha quedado arrepentimiento desde entonces. Bueno, pues está bien, yo te agradezco tus palabras, la verdad. Es verdad que, como te he dicho antes, al inicio de la conversación, la sensación como profesor mía era decir, joder, quiero sacar a este chico adelante, pero como académicamente veía tanto déficit, lo veía entre comillas imposible, por lo menos a corto plazo. Si me dejasen más tiempo contigo, o más años, o encontrar otro camino contigo, seguramente hubiésemos sacado adelante 100%. No me gusta la palabra imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta también ver que hay veces que parece que como profesor solo llegamos a los alumnos que aprueban. O sea, en mi caso, pues tuviste tu año complicado, tus dificultades, y no pudiste superar la materia conmigo de manera objetiva, y no tiene por qué ser algo que nos llevemos para que no te pueda intentar transmitir otro tipo de cosas, que no sean las matemáticas. Como bien dices, siempre me gustaba intentar sacar un mini hueco entre final de clase o de repente decir, mira, hoy vamos bien, la clase está yendo bien, la siguiente clase la vamos a dedicar para hablar sobre esto, sobre vuestro futuro, sobre este tipo de problemas de la salud mental, física, etcétera, etcétera. Y eso sí, es verdad que me gusta hacerlo porque sé que es una parte muy importante, como has dicho tú, y de la que os vais a acordar 100%. De una ecuación de grado 3 de Ruffini, a lo mejor no, pero de eso seguramente sí. Pero que el, el pensar, oye, joder, podría haber hecho más aquel año, pues bueno, está bien que lo digas, pero también te adelanto que igual que yo he tenido otras épocas que hubiese dicho o que pienso ahora, joder, ojalá hubiese aprovechado más en aquella época y no tendría esa dificultad extra ahora en otras ramas, ya te digo, que yo también he tenido mis dificultades y las tengo, y más que, es verdad que puedes tener ese pensamiento, pero que al final todo pasa por algo, ¿no? O sea, me refiero, se juntaría una serie de circunstancias que a ti, en tu caso, pues te hizo coger las riendas un poquito más tarde. ¿Hubiese estado Eso bien es. brillar aquel año y dejarlo aprobado? Pues seguramente sí, yo como profesor y tú como alumno. Pero eso no quita que independientemente de aquel suspenso o de la imposibilidad de aquella materia, pues gracias a otro tipo de cosas, tú por lo menos a día de hoy, cuando pasan los años, te acuerdes de otras cosas y sobre todo que hayas sido capaz de superarlo. Porque yo siempre decía lo mismo, ¿no? Oye, a lo mejor no lo apruebas ahora, pero es que hay que seguir a seguir y en tu caso es el claro ejemplo de que siguiendo, pese a aparecer hace 3 años
que era imposible el caso, pues esa palabra no me gusta por algo, porque aquí estás tú para demostrar que esa imposibilidad pues se puede romper y en tu caso pues superaste con algo más de tiempo y dificultad las cosas, pero oye, que se supera. Para alguien que esté pensando algo parecido, lo terminas, o sea, que vea un ejemplo de que se puede conseguir. E independientemente que haya sido conmigo o no. Seguramente algo de aquel año, aunque no diese sus frutos a nivel académico, sea como la base un poco que te hizo luego recuperarlo más adelante con ayuda de otros profesionales. O sea que por mi parte también contento. Y te agradezco las palabras, la verdad. Sí, Muy al fin y al bien. cabo la vida es una carrera de obstáculos y yo siempre lo he pensado y he puesto el ejemplo de que cada uno lleva una mochilita, ¿no? Detrás y esa mochilita representa el peso que tiene, sus problemas, Qué porque bueno. nos diferenciamos mucho, pero al fin y al cabo somos todos personas y Ujú. cada uno tiene sus problemas. Entonces, eso es un claro ejemplo de que cada uno puede pasar por muchas cosas, pero lo importante es al final aprender de ello y saber sobrepasarlo. Y Ujú. ahora tengo una pregunta para ti, A ver, y bueno. es si de los años que llevas, bueno, da igual, de los años que ¿Vale? llevas viviendo, ¿hay algo de lo que te arrepientes de no haber hecho o de que te arrepientes de haberlo hecho? ¿Como profesor o en toda mi vida, dices? En cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Qué buena Sí. pregunta. Esta sí que no me la esperaba, ¿eh? Pero bien, bien, haces bien en decirla. Fíjate, algo con lo que estoy, y no me da miedo decirlo, de hecho, se lo cuento mucho a los alumnos para que vean que no somos estratosféricos en todo, porque muchas veces la visión de los alumnos hacia un profesor es como que eres un máquina, eres estratosférico, Dios mío, madre mía, qué mentalidad, qué tal. Pero nosotros también hemos tenido nuestras dificultades y, por ejemplo, algo que me arrepiento o que me ha arrepentido a día de hoy y que le estoy poniendo solución poco a poco, con mayor gusto, es, por ejemplo, el tema del inglés. El inglés ha sido algo que en mi etapa de la ESO y bachillerato, pues lo he sufrido, o sea, aprobaba la asignatura como tal, pero lo he sufrido a nivel listening, a nivel speaking, lo he sufrido mucho. Y hasta que no he conseguido yo ponerme seriamente con ello, no he visto que, pues las mejorías, que a lo mejor se asemejan mucho a cuando tú has dicho con las matemáticas. Entonces, yo cuando a un alumno le veo tan perdido en matemáticas, me lo asemejo a lo mejor a cuando yo hace años estaba tan perdido con el inglés que podía verlo como imposible. Y ese punto de inflexión que tú decías en las matemáticas, también lo sufrí yo con el inglés. Decir, joder, ahora en este momento estoy viendo que a lo mejor sí que estoy mejorando. Pero Dios mío, ojalá si lo hubiese hecho antes o si me hubiese encontrado a alguien por el camino que me hubiese dicho como unos tips para encontrar antes la solución, ¿no? Que no me hubiese tenido que luego pelear yo en mi vida más adelante. Y luego, a nivel personal, bueno, seguramente ahora mismo así en frío no me venga así nada rápido a la cabeza, ¿no? Pero sí que creo que más que arrepentirme, o ese miedo al arrepentimiento, siempre lo he cubierto con el pensamiento de intentarlo y si no lo consigo, pues darle naturalidad. Hay muchas veces que parece que solo tengo que intentar lo que voy a conseguir, ¿no? Y que si no lo consigo es que no valgo para esto y ya está. Pero es verdad que desde hace largos años, no sé quién habrá sido el que me haya metido esos conceptos en la cabeza, pero sí que me he mentalizado y cada vez más en que cualquier cosa que me proponga, uno, puede llevar su tiempo, porque tienes que encontrar tú el tiempo para superar eso, y dos, que si no lo consigues, a la primera o a la segunda, aunque parezca un fracaso, seguramente sea una base estable para conseguir otro objetivo. Es decir, hay veces que te intentas preparar para una cosa, no lo consigues y parece como que ya es todo perdido. Pues no, toda esa preparación te puede servir para encontrar otro objetivo, ¿no? Entonces, cuando pierdes ese miedo, por así decirlo, a intentar las cosas, pierdes también el pensamiento a arrepentirte de algo. Porque de todo proceso, sea bueno o malo, lo hayas conseguido o no, estoy seguro que detrás de ese intento he podido conseguir otras cosas. Entonces, a nivel de arrepentimiento, ya te digo, me viene el tema del inglés porque sí que es algo que he tenido que poner solución sí o sí, a futuro. Decir, oye, pues estoy en una empresa y es que te juntas con gente y tienes que entender el inglés y tienes que hablar en inglés. Y a día de hoy sigo intentando mejorar, ¿no? El oído y el intentar hablar, el soltarme. Pero a nivel personal, yo creo que cuando rompes la barrera de, oye, lo voy a intentar, sí o sí, y si no pasa, y si no lo consigo, pues me voy a por otro objetivo y a seguir dando pedales, ¿no? Que al final es como se llega a los sitios. Yo creo que si te quitas ese miedo, empiezas a no arrepentirte.
porque no lo ves como tiempo perdido, sino como tiempo ganado para el objetivo al que llegues, ¿no? Pero bueno, yo creo que te contestaría por ahí. Pero bueno, me ha gustado la pregunta, me ha hecho reflexionar. No, y al fin y al cabo, pues la gente piensa que intentar y fallar es el fracaso, pero realmente el fracaso es no haberlo intentado nunca. Claro, Entonces a ti te pasó como a mí. Te claro, tuviste que persistir hasta conseguirlo. claro. Que ese es el camino correcto. Mm. Es verdad que es como fácil decirlo, ¿no? Pero difícil hacerlo. Muchas veces Ya, totalmente. aquí en modo frase queda súper bien. Pero ostras, hacerlo, macho, y mentalizarte. Y el ver que a lo mejor no lo has conseguido y vivir ese momento a nivel interno, ¿no? O el estar sobre las cuerdas, ¿no? De decir, uff, es que no sé si lo voy a conseguir, si no lo voy a conseguir, si merecerá la pena, o depende de cómo se dé esto, voy a continuar mi vida por un camino o por otro camino. Es que, pero esas situaciones las tiene todo el mundo, ¿no? Y es verdad que habría que quitar, hay que darle importancia, pues no puedes ir por la vida diciendo, me da lo mismo todo. Si te da lo mismo todo, también tienes un problema. Pero dentro de la importancia que le des al objetivo, quitar la presión de que si no lo consigues por lo que sea, ya es que es tiempo perdido y ya está. Porque eso muchas veces te lleva a dejarlo. Como tengas en la Mm, mente que lo vas a conseguir a la primera y si no lo consigues es que eres un fracasado, por lo que veo en los alrededores, es que la persona termina dejándolo, sea lo que sea. Oye, voy a intentar prepararme una posición. Pues las oposiciones, ya te puedo garantizar, es muy raro aprobarlas a la primera. Que lo consigues, genial, pero las oposiciones llevan ahí un sacrificio que nunca sabes cuándo la vas a probar, pero que al final cuando te juntas con varios casos dices, ¿quién las aprueba? ¿Quién ha persistido? ¿Quién ha tenido el coco capaz de superar un poquito esa presión a largo plazo o esa voz interior de querer volver, de parar un tiempo, volver a estructurarse y volver a intentarlo? Ostras, eso es que es difícil, ¿eh? Y tampoco nos forman para ello, la verdad. claro. Además yo pienso que, además como has mencionado en nuestros casos, yo creo que los momentos más esenciales es cuando realmente vivimos algo que nos incomoda Qué mentalmente. bueno. Porque tenemos que salir de nuestra burbuja, ¿no? Tenemos Sí, que zona de afrontar confort. nuevas cosas. Por ejemplo, yo no sabía matemáticas, pues tuve que salir de mi burbuja y finalmente enfrentarme a mi problema. Y eso pues es lo que me ha dado los frutos a día de hoy. Y la Ujú. oposición igual, yo pienso que la oposición es muy complicada, pero no solo por la dificultad que en sí tiene, sino porque para mí es un trayecto en el que lo pasas solo. Tienes que dar el máximo potencial tú mismo, porque al Mm. fin y al cabo una carrera pues sigues un poquito la línea del instituto, del Sí, colegio, que es estás en verdad. una clase con muchas personas y te dicen un poquito lo que estudiar o no, pero es que en la posición tienes que sacar todo de ti mismo. Tienes que ir a Mm. entrenar solo, tienes que estudiar solo, que tienes que pasar varias horas al día para estudiar. Sí, esa fuerza de Entonces pienso que es voluntad. más difícil mentalmente. Sí, Sí, además que en la carrera pues tienes tus amigos en clase, tienes tus sí. grupos de WhatsApp, Mm. entonces pienso que no es lo mismo. De hecho, ahora lo que dices, claro, a nivel profesor también pasamos por una serie de oposición, que va un poco. Cualquier oposición es dura, ¿no? Pero tiene, lo has dicho tú muy bien, tiene ese factor interno o mental interno, ¿no? De solitario, por así decirlo. Al no ser que tengas una persona o con los mayores refugios que encuentras es la gente que se esté preparando como tú. Porque quien no se esté preparando como tú, nunca lo va a llegar a entender, por así decirlo. O sea, yo me encuentro mucha gente que es en plan de, bueno, tú estudia y aprobarás. Una oposición no es solo estudiar. Lo que dices tú es saber mantenerte constante, tener fuerza de voluntad, saber que un día te vas a poner a estudiar y a lo mejor te vas cabrear a casa porque se ha dado mal el día, o porque querías estudiar más horas y te ha pasado lo que sea y no has podido estudiar. Y esas cosas que no te cuentan, eso es el proceso de oposición real. Es el ir superando todas esas barreras, todo ese camino que vamos experimentando cualquier persona que pasamos por un proceso así y que te tocará superar seguro, pero ahí es donde está un poquito la diferencia, ¿no? Entonces, a esa gente que dice que opositar es estudiar y ya está, eso se queda en el colegio. Se queda en el colegio, un examen, apruebas, estudias rápido en 2 días y ya está. Pero una oposición no es estudiar y ya está. Es un proceso. En un proceso incluso tampoco te garantiza que estudiando lo apruebes. Es un proceso a base de prueba y error, prueba y error, prueba y error, ir midiéndote de manera solitaria, ir tratando contigo mismo para ir mejorando aspectos hasta que se te dé la oportunidad y verdaderamente encuentres ese factor de suerte que necesitas, pero que la suerte, claro, la has buscado en todo ese proceso, claro. Sí, porque encima en una posición compites contra la gente. Claro, En cambio, a ver, compites contra ti mismo, pero sí, también contra la gente. claro, gente, En claro. cambio, en una carrera o en un instituto, Sí, es pues verdad, con ir aprobando exámenes, pues te vale. sí, es verdad.
Eso es un factor importante que también cambia. O sea que bueno, Mm. está bien que salga este tema, la verdad, porque es algo que de manera general, pues a veces se sufre y como no lo tengas muy mentalizado, como estés rodeado dentro de un círculo que solamente te diga, no, bueno, pues estudia y parece como que no te entienden, puedes llegar hasta a sufrir más, porque claro, estás como incomprendido, es como, Dios mío, es que me siento a estudiar y no me entra nada a la cabeza. Bueno, es que a lo mejor ese día no te tiene que entrar nada a la cabeza. Porque es así, forma parte del proceso, pero si te encuentras con gente que te dice que eso no es normal, bueno, pues te pones en vez de 6 horas, ponte 17. Joder, pero entiéndeme un poco, es que a lo mejor necesito airearme, a lo mejor necesito optimizar esto, y eso lleva un proceso, hay que ir encontrándolo, ¿no? Nada, muy Mm. bien. Hemos pasado un poquito por la etapa escolar tuya, terminas superándolo bien como ejemplo de superación, hemos hablado un poco de la, bueno, de los problemas así personales que nos pueden ocurrir a cualquier persona. Y sí que me gusta acabar, todavía nos queda un ratito, pero acabar con ciertos temas así generales. Y por ejemplo, contigo sí que podríamos hablar, a ver qué te parece, algo sobre qué opinas, tanto en tu etapa o cómo lo ves ahora, a lo mejor tienes algún primo de cierta edad, adolescente y demás que lo puedes ver, o la tuya cercana, de hace años, en el que cómo ves esta sociedad en la que podemos llegar a sufrir el compararnos tanto con el resto de personas, ya sea por las redes sociales, ya sea porque muchas veces en el instituto o en cualquier sitio vamos con nuestra careta, parece que a nadie le pasa nada y lo que nos pasa solo es a nosotros, y ese tipo de comparación de manera adulta parece que lo consigues controlar más o empiezas a aprender a controlarlo más, pero claro, en la adolescencia, pues es lo mismo. Igual que no te enseñan a estudiar de manera óptima, no te enseñan a no compararte con el resto o a intentar compararte contigo mismo. Eso es un proceso. ¿Cómo ves ese Mm. problema, por así decirlo, incrementado con las redes sociales de hoy en día? Que eso también ya es un mundo, ¿no? A ver, el tema de las redes sociales, yo he de decir que me quité Instagram, por ejemplo, Ujú. porque veía que no solo me consumía mucho tiempo, sino que muchas veces inconscientemente me comparaba y eso no me hacía bien a la cabeza. Y la verdad es que es una decisión muy buena, ¿eh? Me siento mejor desde entonces. Y luego, a nivel sociedad, veo que somos un poquito artificiales, que Es nos verdad. comparamos, tendemos a compararnos mucho, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos en nuestro interior, ¿no? Que a lo mejor este chico tiene algo que nos gusta, pero nosotros quizá tenemos muchas más cosas Ujú. de mucho valor. Ujú. Y, por ejemplo, un ejemplo de la escuela. Un chico que está en clase y que ve que otro tiene éxito, no sé, por ejemplo, liga mucho o habla con mucha Sí, gente sí. y a lo mejor le copia la forma de vestir, la forma de hablar, Ya. y eso, pues, al fin y al cabo, le quita identidad, le quita personalidad. Mm. Y es algo que nos exponemos día a día, sobre todo en la juventud, y es muy común, por desgracia. Mm. Y es muy peligroso el hecho de compararnos, porque acabamos, puede ser muy peligroso, se puede acabar en depresión totalmente, ¿eh? Sí. Sí, Entonces, sobre todo de pensar, de intentar alcanzar algo que muchas veces es inalcanzable e incluso, mejor dicho, muchas veces es que no es real lo que estás visualizando o que claro, pierdes lo que dices tú, pierdes tu identidad, o sea, tú tienes que ir encontrando tu manera de ser, tu camino, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante tener como buenos referentes, por así decirlo, ¿no? Referentes de verdad a los que seguir, de los que te hablen de verdad, de encontrar ese camino tuyo propio, más que referentes que parezcan buenos, pero que digas tú, en realidad me está haciendo como un efecto rebote, porque es como, Dios, lo que dices tú, mira, esta persona, es que claro, si yo fuese así de guapo, de guapa, ligaría más, es que si yo fuese así de abierto, abierta, ligaría más, pues voy a intentar ser como él, voy a intentar... Y te empiezas ya no solo con gente cercana, sino en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera, que es un en mundo todos muchas lados. veces que no es real, no es real. Claro. Nos Mm, ponemos estándares muy altos. Y mm, eso pasa con las redes sociales, mm, que vemos muchas veces influencers o gente que es muy profesional y muy buena en lo que se dedica y mm, tendemos a compararnos y mm, es malo porque ellos han nacido para eso o se han esforzado mucho para eso. Sé que es verdad que es un ejemplo a seguir si de verdad es tu propósito, mm, pero nos ponemos estándares súper altos que nos acaban perjudicando luego más tarde. mm. Entonces sí que es verdad que es bonito tener metas y ser como somos, pero a veces tenemos que ponernos a la realidad y ponernos en situación y decir, joder, esto no es así, ¿sabes? Mm. O sea, en tu caso decides quitarte las redes sociales porque dices, mira, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo, me están... Es que tiene doble factor, porque uno pierde muchas veces el tiempo, sin darte cuenta.
Y dos, te está creando un tipo de comparación inconsciente que por dentro a lo mejor no te hace sentir bien, que te afecta luego a tus cosas personales, o sea que es que el problema es que no es un problema, es que hay varios problemas. Falta de tiempo, compararte con la gente, nivel sensación personal, que no te sientes bien muchas veces por esa comparación con el resto de personas. Es un arma eso de las redes sociales o la vida en general que hay que aprender a controlarlas bien. Entonces muchas veces incluso, mira, en tu caso que estás opositando, creo que es una decisión muy acertada. O sea, en un momento en el que necesitas encontrar tanto de ti, analizarte a ti mismo y ir viviendo un proceso como el que hemos hablado, quitarte ese tipo de distracciones, vamos, lo veo muy, muy acertado, vamos. Y además, incluso para las oposiciones, pues hay bulos y hay tonterías por las redes sociales. Qué Yo he bueno eso. visto gente que dice, uy, esta oposición es muy fácil o esto se saca en 1 o 2 años y esto es totalmente mentira. Qué bueno. Cada uno es verdad que tiene su situación, pero es que no tiene nada que ver. Mm. Y No, al fin y al cabo, una oposición, yo conozco a gente de mi academia que voy con adultos, gente de incluso 40 años, y conozco un chico que lleva 8 años opositando. claro, Y no se rinde, y eso es lo importante. lo Como tú has terminará mencionado, consiguiendo. cada año cuenta y cada día estás más cerca de tu propósito. Claro. Eso es lo que Ahora, cuenta. está claro que es imposible compararte. Imagínate tú que estás empezando, no te puedes comparar con una persona que lleva 8 años intentándolo porque obviamente sus conocimientos van a ser más amplios que los tuyos. Como te empieces a comparar en exceso, entras en un momento de, madre mía, yo es que yo a ese nivel no voy a llegar nunca, yo es que no lo voy a conseguir, si no lo ha conseguido ese no lo voy a conseguir yo, y empiezas como a minimizarte. Y debe ser al revés, ¿no? Y te tienes que meter en ese camino y decir, joder, ¿cómo ha conseguido aguantar esta persona tanto? Voy a intentar cambiar el chip y voy a captar lo mejor de esta persona. O sea, es como muchas veces, en función de cómo analices a esos referentes, ¿no? Si de una manera incorrecta o correcta. Y lo que dices tú, mensajes de, nada, esto es fácil, esto si no lo consigues en 2 años, pues ya te cambias, tal. Puf, tienes que huir de eso. Tienes que huir de eso. La O verdad. sea, a veces pienso que también es para ponerte a prueba, de ver cómo interpretas las cosas, Sí, con puede ser. optimismo o con pesimismo. Sí. Entonces es muy importante. El vaso ahí medio lleno o medio vacío, como quien dice, ¿no? De hecho, Sí. ahora hablando de policía, fíjate, y dando un poco con todo lo que hemos hablado, tengo un amigo, un compañero, que actualmente es policía municipal, pero empezó con intento de ser bombero. Entonces, ese Mm. intento por ser bombero le llevó unos años y R, hasta que vio que era bastante complejo o que le podía llevar más tiempo de lo que él se podía imaginar y a la par, por así decirlo, dijo, oye, voy a intentar mejor a lo mejor esto de policía. Y fue opositando por ahí en varios municipios hasta que aprobó una oposición y actualmente es policía municipal. Pero seguramente el intento lo que hemos hablado, ¿no? ¿Eso quiere decir que ha fracasado lo de bombero? No, es que a lo mejor era su camino. Su camino era intentarlo de bombero y toda esa formación, ese intento, ese nivel mental, esa exigencia mental, le ha servido para luego conseguir ese objetivo. Cuando cambias el chip de que eso no es un fracaso, forma parte de tu camino para estar hoy en día donde está, que está disfrutando, pues claro, todo es, entre comillas, más fácil, entre comillas. Por lo menos esa liberación mental de normalizar, de que no hay un fracaso que te lleve a decir, oye, pues ya está, no vas a poder conseguir nada en la vida. Sino que siempre hay como planes B por ahí, que todo lo que hagas a la fecha de hoy te puede servir para conseguir otro objetivo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Nada, Mm. muy bien, la verdad. Tema de compararse, es delicado, habría que tratarlo mucho con los adolescentes, sobre todo. Es un tema que a mí me preocupa, la verdad. Pero bueno, aquí está un poco el llamamiento. Redes sociales siempre está bien que las revisen de manera, por lo menos, revisadas un poco por un adulto. Y siempre que notemos que nos está llevando por un camino no muy correcto, cortarlas cuanto antes. Porque no deja de ser como, bueno, es que el móvil en sí, las redes sociales, cualquier es otra droga más. El otro día escuchaba que era el quinto motivo ya por el que ingresa la gente en una adicción. Hay adicciones de droga, hay adicciones de lo que sea, y el quinto motivo por el que está ingresándose a gente por adicciones es el uso del móvil y redes sociales. O sea que es Es un que tema también es serio. una droga, ¿sí? Es que es un Sí. tema serio. O sea, cuando analizas los datos matemáticos, ya que estamos aquí con las matemáticas, y analizas casos y dices, oiga, que se está posicionando esto en la quinta posición, y hacemos algo como sociedad, o no sé a dónde vamos, pero bueno, aquí queda nuestro granito de arena, y tu granito de arena que me parece muy, muy importante, la verdad. Sí, además estamos hablando de este problema, pero yo, por ejemplo, sé que tengo días que paso bastantes horas con el móvil. Claro. Entonces es algo que todos tenemos que
ponerle solución. Mm, Sé que es complicado porque al fin y sí, al cabo es otra droga más, sí, pero a largo plazo nos perjudica a todos. sí, 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 No sí, que solo ya, mentalmente, sino también en la vista, por ejemplo. claro, sí, fíjate. Sí, 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 que no solo los adolescentes, es que es a nivel social ya, sí, que está claro que es una herramienta con la que tenemos que convivir, pero que tenemos que aprender y mucho a convivir bien con ella, porque es que te atrapa por completo, la verdad. Nada, muy bien, y sobre todo cuando te estás preparando cosas tan serias, oposiciones, exámenes, épocas duras, uff, nada, Yo tengo que nada. apagar el móvil ahí. Dime. Tengo que apagar el móvil y Claro, apartarlo, claro, porque claro, si las no, no puedo. notificaciones fuera y adiós. Sí, sí, es lo mejor. Es lo mejor. Nada, muy buena solución. Y por cambiar un poquito, bueno, seguir un poquito en esta línea de temas así finales, por así decirlo, ¿qué opinas o cómo ves de importante el tener buenas relaciones, por así decirlo? Círculos cercanos, moralmente correctos o no sé, ¿cómo de importante crees que es en la vida de un adolescente ese tipo de cosas, ¿no? Esos círculos en los que muchas veces bueno, puede pasar que tengas una relación con una persona y que en un momento dado vaya tirando por un camino que para ti no es muy correcto y digas tú, y te pone a prueba, por así decirlo. Tienes la opción de desviarte y encontrar tu camino correcto, o que para ti sea correcto, o dejarte llevar por esa influencia, ¿no? De, en este caso, cercana, y acabar en un mal puerto, por así decirlo. ¿Qué opinas? ¿Crees que los Es como el dicho adolescentes de... ahí tienen, no sé, es difícil tomar esas decisiones? No sé, ¿qué opinas sobre eso? A ver, obviamente es difícil porque somos inmaduros y no tenemos como esa fuerza de voluntad, ¿no? Pero es Claro, como el dicho que dice, dime con quién vas y te diré quién eres. Sí que hay mucha gente de cortas edades, en el rango de instituto, 13 18 años, que pues se pasan unos bandos un poquito complicados, ¿no? Hay gente que empieza a fumar desde una edad temprana, hay gente claro, que empieza a beber alcohol y eso al fin y al cabo, pues uno tiene la decisión de hacerlo o no, porque hay gente que luego se ve forzado por presión social claro. y por muchos factores más. Pero ahí estás tú para poder cambiarlo y decir, joder, a mí esto, incluso hay gente que lo hace y no le gusta. Ya, Pero ahí estás tú para decir, joder, esto yo no lo voy a hacer porque yo no soy así, porque me perjudica. Pero ya vemos cómo va la sociedad hoy en día, que los jóvenes pues acaban cayendo y hay un sí, montón de ejemplos, ¿no? sí, es verdad que es un tema, Dios mío, que se intenta como atajar, por así decirlo, pero es que en la adolescencia siguen cayendo gente por ese mundillo, fumar, droga, alcohol, puf, y como no lo sepas controlar o no te ayudan un poco a tomar conciencia, ostras, es que puedes acabar mal, puedes acabar muy mal. Claro, no son conscientes de que eso le va a perjudicar incluso para cuando sean adultos, Mm, porque puede convertirse en adicciones, en malos hábitos, mm, incluso puede forjar una personalidad que no es tuya y mm. mantenerla durante el tiempo. Mm. Sí, que ya no es Entonces, solo fumar y fumo, o bebo y bebo y ya está, y es que me apetece y me gusta, ¿no? Es que te puede afectar a otro tipo de cosas, a tu nivel mm, vital, a tu propósito de vida, por así decirlo, tus ganas de enfrentar las cosas, es que es todo, la verdad que llevar una vida saludable, pero claro, como adolescentes, los adultos ya, ahí cada uno va encontrando su camino, ¿no? Pero claro, es que todo se va formando en la adolescencia muchas veces. Y en esa etapa tan importante habría que crear buenos hábitos, o enseñar buenos referentes, o enseñar que esas decisiones muchas veces pueden acabar mal, ¿no? Porque en la adolescencia muchas veces al final empiezan, no, bueno, pues ya es un cigarro y ya está. Son dos cigarros y ya está. Son dos cervezas y ya está. Y claro, muchas veces cuando pasan 4 o 5 años, o 3 o 2, están metidos en un mundillo que dices tú, macho, esto no lo puedes alargar mucho tiempo. Y está claro que que no luego a la son dos larga hay gente que cervezas, son cambia. 10. Pero, ostras, yo creo que se puede hacer algo más por la prevención, más que por el prueba y error, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que entrar en ese mundo y chocarme para dentro de 7 años ver que ese mundillo no es lo correcto, me está llevando por un camino que no debe ser, ya solamente por salud? Y hay mucha gente que termina cambiando por suerte, ¿no? Es decir, sus hábitos, pero a lo mejor los cambia con 20, 25, 30, 35 años. ¿Por qué no hacerlo cuanto antes, ¿no? En esa etapa tan importante. Sí, habría que hacer ahí una apuesta más clara por el tema de drogas, alcohol, e incluso por la salud física, emocional, mental, o sea, apostar fuertemente por encontrarnos bien y que ese encontrarse bien y alcanzar nuestras metas, pues viene de tener una buena salud, buenas compañías, saber decir no.
lo que comentabas, ¿no? Dejarte llevar un poco, o el tener muy claro que por mucho que lo haga una persona, oye, que yo puedo hablar contigo, que tampoco te voy a quitar la mirada, que podré relacionarme contigo, pero yo tengo muy, muy claro que eso no lo voy a aprobar, o que eso no lo voy a hacer. Pero sí que es verdad que la adolescencia, uff, es complicado, ¿eh? Tengas esa fuerza De de hecho, voluntad para saber decir que no. sí, de hecho a mí me han ofrecido bastantes veces un cigarro, por ejemplo, o tomar Claro, ciertas sustancias, pero yo en mi vida he fumado, no tengo un claro. cigarro en mi vida. Yo Y a tampoco. ver, beber alcohol, pues obviamente he bebido, pero por lo demás nada bien. Pero sí que es común el tema del arrepentimiento. Además, hoy en día yo he escuchado muchas veces en tema adultos que, por ejemplo, se arrepiente de no haber estudiado en su día, que le ves a Claro, lo mejor qué bueno. barriendo en una urbanización y dice, joder, me arrepiento de no haber estudiado para Claro. hoy en día ser esto, ¿sabes? Sí, Es súper sí. común. Con todos nuestros respetos, obviamente, al que barre, obviamente, en cualquier sitio, o en cualquier trabajo, ¿no? Pero es verdad que a mí también me ha pasado, ¿no? Tener un compañero que trabaja en cierto trabajo, me da lo mismo dónde, y que le hace reflexionar el decir, joder, no estoy donde quiero, no estoy donde quiero, y si hubiese hecho algo, hubiese podido estar en otro sitio. Esa sensación, llevarla de por vida, es dura, ¿eh? Sí, Y hay es que muy... intentar no tenerla, o sea, en todo momento todo el mundo puede intentar decir, no veo que este sea mi camino, voy a intentar encontrar otro. Pero el mero hecho de terminar viendo que estás como encerrado en un mundo en el que es muy difícil ya salir, porque no te has preparado correctamente en tu pasado, nunca es tarde para hacer cambios, pero que ya es un lastre que llevas. Entonces hay que concienciar cuanto antes mejor de las buenas decisiones, bueno, de que obviamente puedes fracasar en un momento dado, puedes tener épocas difíciles, pero bueno, que no puede ser todo, bueno, vida feliz, contento, con mis amigos, fumar, beber, etcétera. Y cuando me quiero preocupar por mi vida, tengo 26, 27, 30 años y digo, y va, ¿y ahora qué hago? Bueno, es lo mismo, no es tarde, pero ostras, es que te has pegado 10 años, que a lo mejor seguramente esos 10 años otra persona pues lo ha estado nivelando a lo mejor mejor para conseguir un poquito su propósito de vida, su mejor salud física, emocional, etcétera, etcétera, y disfrutar un poquito mejor de los 30 a los 40 o de los 40 a los 50. Pero bueno, que esto ya sería abrir un melón importante. Nosotros desde aquí Sí, no, no está mal animar. arrepentirse. Sí, Arrepentirse no es malo, es algo natural que es parte del proceso. Lo malo es no tomar acción. Y yo qué te bueno. cuento un ejemplo muy cercano, que de hecho fue mi padre, que era reparador de locomotoras y le ¿Vale? gustaba mucho su trabajo, pero a los 40 años, bueno, 40 y largos, decidió retomar el estudio y tomarse en Ostras, serio un curso y sacaba muy buenas notas. qué bueno. Pero ya con 40 y pico, pues no das el mismo rendimiento. Claro. Pero sí es verdad que si vuelves a tomar acción y además en algo que realmente te gusta, nunca es tarde. Mm, Puedes encontrarte en una situación que nunca te lo habías imaginado. mm. Entonces, lo importante. Mm. Sí, cuanto antes tomes esa decisión, mejor, pero que nunca es tarde. Ese sería un poquito el mensaje. Claro. O sea, que si hay alguien ahí que está ahí con ciertas dudas, a veces, o en proceso de cambio, pues bueno, animarle a hacerlo y a ir por un mejor camino. Sobre todo que, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que tengas la sensación de que el año siguiente eres mejor persona en varias facetas que el año anterior. Eso ya es que vas bien. Si he mejorado, yo qué sé, un apartado de mi vida, eso va bien. El siguiente año mejora otro. O en un momento dado tienes un bajón sobre uno, pero mejor otra cosa. Bueno, esa es la manera un poco de construir, ¿no? Eh, Mm. muy bien. Vale, por ir acabando, me gustaría hablar un poco sobre la época o lo que llevas vivido de... Hemos hablado del porqué en el momento en el que decides ser bombero, pero me imagino que terminas reflexionando o sea, ¿cómo reflexionas? Venga, voy a ir a por esto sí o sí, o tienes algún referente cerca que te haya animado, o en quién te fijas, o cómo terminas diciendo, venga, que esto sí, me está apasionando. Me imagino que investigas por ahí y verdaderamente ves que es algo que te llama la atención. ¿Cómo das el paso, no? ¿Cómo tomas O acción, sea, como has dicho tú, no? al principio no lo tenía muy claro, pero sí que es verdad que cuando se acercaba el final de curso de segundo, me dije a mí mismo, joder, tienes que hacer algo con tu vida. Y ya de por sí, pues el tema de bombero me llamaba la atención, pero también me aferré un poquito a la idea de cursar un grado superior. Mm, Y estoy a punto de matricularme en un grado superior de marketing y publicidad. La verdad es que no sé mm, por qué me decanté por ello, pero me llamaba la atención. Que luego no tenía muchas salidas, pero bueno. vale. Pero tema bombero, me acuerdo que mi tío me pasó un contacto que actualmente es bombero y él pues tiene su profesión allí en Aluche.
¿vale? Entonces me dijo, mira, tío, vente un día y te enseño un poco la estación de bomberos, ves Ah, qué cómo bueno. todo es un poco, la vida un poquito como bombero. Mm, Y, y me presenté allí, me enamoré. Vi los camiones, vi las claro. instalaciones, vi cómo era todo, la gente, la profesionalidad que había y no solo eso, sino es que para mí ser bombero no es un trabajo como tal. Mm, Es, es para mí, yo siempre he querido estar en un puesto que no esté, como te he mencionado, parado en un escritorio las 8 horas al día, mm, escribiendo, haciendo papeles, lo que sea. Yo quería vivir experiencia día tras día, ayudar a la mm, gente, vivir mil experiencias, tener una vida en la que puedas recordar un montón de cosas. Y es una profesión que representa mucha gratitud porque mm, salva vidas, hace feliz a la gente y mm, participas en muchas catástrofes naturales. Por ejemplo, cuando la Dana, pues muchísimos bomberos se presentaron allí. claro, Y a mí, yo me puse en la piel de ellos y me hubiera encantado estar allí. claro. Entonces, al fin y al cabo, para mí no es un trabajo, sino una profesión en el que ayudas a la sociedad. Mm. Dicen, es verdad que dicen que las profesiones que más, bueno, que más puedes disfrutar son las que llevan una ayuda hacia otras personas. Ya sea, yo Mm. qué sé, la educación, ayudas a adolescentes a salir adelante, bombero, ayudas en catástrofes, como dices, policía, bueno, hay muchísimas profesiones, ¿no? Pero si tiene un factor emocional en el que ayudas a otra persona a crecer, a salvar, etcétera, etcétera, eso, o sea, normalmente se coge con mayor gusto, por así decirlo. No termina de ser Sí. mecánico, ¿no? No es algo que sea A, B, C, A, B, C, A, B, C. Cada día es un mundo, es una experiencia, te mantiene activo, te vas con esa satisfacción de haberlo conseguido y a veces alguna dureza que te toque vivir, eso está claro. Pero ese tipo de profesiones llevan algo dentro que como te enganchen, ostras. Y lo que dices tú, muchas veces el ir a vivir algo de cerca, situarte dentro e imaginarte, como visualizar, ostras, aquí es donde quiero estar yo, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. A mí me pasó un poco cuando di el cambio de la empresa a ser profesor, hice el máster y me acuerdo hacer las prácticas en un instituto, fueron 3 meses, y esos 3 meses, yo recuerdo volver a mi trabajo, hablaba con un compañero mucho a nivel personal y decía, tío, es que el vivir solamente estas horas de práctica ya me están sirviendo para saber que verdaderamente esto es lo que quiero. O sea, el situarte dentro y al analizarte, el visualizar, muchas veces te hace abrir la mente y el tener mucho más claro el luchar por un objetivo, ¿no? Entonces en ese momento está muy bien lo que dices tú, el situarte allí, el tener un contacto que te diga, oye, mira, de esta manera trabajamos o el decir, ostras, pues quiero estar el día de mañana aquí. ¿No? Lo consigas o no, ¿no? Pero si lo consigues, sí que es verdad que el situarte, mentalizarte, el visualizar ese tipo de cosas está muy bien. Sobre todo para motivarte, ¿no? A uno mismo, para motivarse. En el caso, ¿te planteas en algún momento a nivel bombero o le das naturalidad el qué pasa si... Claro, es una posición que sale cada 3 años, me ha comentado, Sí, a de ver, manera depende de general. las, claro, depende de los años, pero por Claro, ejemplo, la convocatoria pasada fue hace 3 años y salía cada 3 o 4. claro. Pero últimamente ha cambiado, hay más puestos porque la gente se jubila y, por ejemplo, esta que viene es a finales del año que viene. Mm. Y se prevé que va a haber otra en año y medio después. Ah, O mira, sea qué que va a haber bien. como que es un buen momento para opositar Eso te porque iba va a a haber decir. convocatoria muy seguida. Mm. Sí. Qué bien. Entonces me he presentado en un buen momento. Mm. Bueno, eso está muy bien. También, mira, esa parte de las oposiciones también es importante porque no todas las épocas son iguales en un momento dado. Puedes tener mayor oportunidades por lo que sea, porque se jubila más gente, porque hay más plazas, etcétera, etcétera. Y estar ese factor un poquito que te motive más y épocas en las que a lo mejor eso está un poquito más parado. Pero bueno, si es una buena etapa y tú lo tienes claro, pues genial. ¿Te planteas qué pasa si no lo consigues? A ver, Bien, eso no entra en mi plan a futuro, pero yo, en el caso de que no lo consiguiera, me decantaría por policía, claro, como tu amigo, claro. porque es una profesión bastante similar Mm, y que con la que puedo disfrutar a lo largo de mi vida. claro. Y yo Pues también me veo como policía, la verdad. mm. Sí, suelen ser ahí profesiones ahí muy parejas, pero lo que dices tú, o sea, si lo consigues, genial. O sea, la manera de conseguirlo es ir con la mentalidad que dices tú, no plantearte otra cosa, ¿no? Mm. Pero, saber que si ocurre algo drástico, decir, madre mía, que no hay manera, oye, pues dar naturalidad y que hay otros caminos, que la vida también está también por otros lados y lo que hemos dicho, que no sería un fracaso, sino que te ayudaría a conseguir otra cosa. Pero nada, con la mentalidad que tienes seguramente termine cayendo. Igual que has superado al final las matemáticas y te has sacado el bachillerato y estás donde estás,
pues la verdad que esa es la mentalidad. Y que parece fácil decirlo, pero muy difícil encontrarlo, ¿eh? De alguien que le dé tanto naturalidad, decir, oye, pues sí, estoy aquí metido, sé que me va a llevar tiempo, sé que soy consciente de esto, ostras, me quito las redes sociales, o sea, son cosas, son pequeños actos que no los hace todo el mundo y que son pequeñas cosas que luego todo suma para el día de mañana. Ojalá hacer otra entrevista en el que ya me puedas enseñar, que seas tú el que nos enseñes aquel parque de bomberos en el que estés trabajando, ¿no? Soy con el casco. En el casco, eso es, eso es. Bueno, pues a modo cierre, siempre suelo preguntar una pregunta. eh, a ver, ¿qué le dirías tú a tu Adrián del pasado? Al de hace ciertos años en el que estaba en su peor época, a lo mejor. ¿Qué le dirías hoy, sabiendo todo lo que has pasado, a esa persona de tercero o cuarto de la ESO, primero bachiller o segundo bachiller, ese año duro en el que se repite de curso? eh, ¿Qué le dirías a día de hoy? Si tuviese una persona en la misma situación o muy parecida a la tuya, pero ya habiendo vivido lo que has vivido, claro. Sobre todo que no se rinda. Que es una carrera de obstáculos, que van a haber problemas siempre. Eso ya independientemente de la persona, pero Claro. que jamás se rinda y que no caigan en malas costumbres ni malos hábitos, como hemos hablado antes, Mm. y que sea el mismo, que quiera, que siga queriendo mucho a su familia, que no se distancie de nadie que realmente lo valore y que siga su esencia como persona, que eso es al fin y al cabo lo que diferencia a cada uno, ¿no? Qué Y bueno. lo que nos une como sociedad, cada uno aportando por lo suyo. Qué bueno. Nada, pues con este mensaje la verdad que espectacular para animar a toda la persona que esté ahí intentando algo o en una época delicada y la adolescencia, pues bueno, que te tenga ahí como referente de que se puede salir adelante, ya sea en las matemáticas, en la lengua, en la historia, en una oposición, a nivel personal, con problemas internos, personales, etcétera, etcétera. Y nada, sobre todo por mi parte agradecerte, nuevamente siempre os agradezco, pero vamos, de corazón, uno, el que expongáis tanto material importante aquí, tantos temas de conversación tan importantes que habría que hablarlos mucho más todavía, con mayor tranquilidad y con mayor naturalidad, pero que sois muy valientes de estar aquí, de contarlo con una, por lo que te he comentado, ¿no? Con una naturalidad que muchas veces incluso la gente adulta no consigue hacer. De hecho, uno de los comentarios que me dice mucha gente es, ostras, que bien hablan tus alumnos, tus exalumnos. Y digo, no, el problema es que a lo mejor es que los adultos hablamos muy mal o no hemos aprendido a hablar. Me refiero, que sois una sociedad que pese a las dificultades y la etapa actual tan movida de distracciones, de redes sociales y demás, pues sí que os diferencia esa parte a nivel personal, que yo creo que interiorizáis más con cosas vuestras a nivel personal que en épocas pasadas. Y eso yo creo a la larga es una parte muy, muy importante. Muy importante. Más que lo académico, lo emocional, lo personal. Sobre todo porque si teniendo bien esa pata de la mesa, que es la del centro, podemos ir construyendo las otras, ¿no? Pero si no tenemos bien esa pata, se complica mucho. Por muy inteligente, súper listo, te vaya súper bien en cualquier materia, si no tienes esa pata bien puesta, se complica todo mucho. Entonces, de verdad, para mí, un ejemplo de superación, ya no solo el que hayas conseguido superar el bachillerato o que te estés proponiendo el tema de bombero, sino que en una situación tan, tan, tan delicada como la que nos has contado, te haya servido sobre todo para crecer al 200%. O sea, que no sea algo que te haya restado, pese a que en un momento puntual digas, Dios mío, obviamente preferiría que no hubiese ocurrido eso, pero de una vez ya ha ocurrido, que me sirva para crecer con mi familia, con mi hermana, a nivel personal, que tenga un objetivo de por vida, que me haga más fuerte, ¿no? Que el problema que ha pasado, que el problemón que ha pasado en mi vida me haga más fuerte. Eso es muy difícil de encontrar y la verdad que a mí me ha puesto la piel de gallina cuando lo has contado y además de otros temas como los que has dicho. Y nada, que por mi parte, ya te digo, muchísimas gracias por todo y que para mí el que haya superado el bachillerato ya es como si hubiese aprobado el año conmigo, aquel año que estuviste conmigo. O sea que yo Cada paso encantado. cuenta. Yo quiero también incentivar a la gente que vea este podcast a animarse a hacer un planning parecido, porque yo pienso que todo el mundo, al menos una vez en la vida, debería hacer algo similar, porque es una experiencia única y yo creo que se siente muy bien hacerlo y abrirte con otra persona. Para mí es súper especial. Pues nada, ya te digo que por aquí vamos a cortar y nada, ya te digo que muchas veces
se lo digo a los chicos y en tu caso, con esto voy a cerrar, lo he comentado también antes, que en clase no da ningún problema, tú a nivel general has dicho que eras buen estudiante, pese a tener esa dificultad en la materia, pero que Mm. otros a lo mejor en la materia en la que tienen dificultades se pueden dedicar a liarla. Y en tu caso no, o sea, a nivel personal, que eso es la parte más importante, siempre te he podido detectar que has sido buena persona, buen amigo de tu gente más cercana, y eso es lo que a la larga a mí me da garantías de que pese a que tenga un alumno que suspenda o apruebe, esa persona saldrá adelante. Entonces, en tu caso, también agradecerte aquel año, que no lo hace todo el mundo, no lo hace todo el mundo, cuando ve que la materia a lo mejor se le atasca, se le hace duro y que al final es una hora en la que seguramente cuando yo hablase dices tú, ¿qué me está contando este tío? Que hubieses mantenido tu esencia, lo que has dicho tú, tu esencia de buena persona, de buen amigo, de no dar guerra en clase, que es lo que te ha hecho construir tu personalidad y que va a seguir construyéndose de aquí en adelante. O sea que esa parte también agradecerte y nada, a seguir en esa línea, campeón. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, lo dejamos por aquí, un capítulo más y nada, vamos a seguir construyendo. Un saludo. Bueno. Chao.